Bien, bienvenidos a todos a esta segunda sesión nuestra segunda clase de diseño gráfico, ¿no? De lo que vendría a ser el curso. Ahora, en cuanto a Adobe Illustrator, sería nuestra primera clase el día de hoy. Y claro, aquí vamos a trabajar también reconociendo acerca de la interfaz, la barra de herramientas, los paneles, el menú, la forma en cómo trabaja Illustrator, ¿no? Reconociendo todo el entorno, ya que es muy distinto a Photoshop. Si bien hay herramientas que son muy similares o iguales incluso, pero funcionan de maneras distintas, ¿no? Puede tener algún parecido, pero ¿a qué me refiero? Que cuando hablamos de Illustrator, hablamos de gráficas vectoriales. Gráficos vectoriales que justamente nos permiten otro tipo de resultados, o sea, nos permite otro tipo de acabados, pero también el tipo de formato es pues muy diferente, ¿no? Entonces, podemos trabajar a nivel de vectores cuando hablamos de Illustrator, ¿sí? Illustrator es una de las aplicaciones vectoriales por excelencia. Nos permite hacer ilustraciones, como su mismo nombre lo dice, pero no solamente es para hacer ilustración, también podemos hacer diseño gráfico en base a ilustraciones, ¿no? Podemos utilizar formas vectoriales, utilizar la herramienta pluma, que pues es bastante característico de Illustrator. Entonces, vamos a identificar cómo trabaja Illustrator. Complementa también imágenes con vectores, o sea, podemos colocar fotografías, imágenes ya exportadas previamente, de repente trabajadas en Photoshop, ¿no? En Photoshop de repente se hace la parte de edición, editamos, modificamos, mejoramos, y aquí podemos complementar con los vectores. Cuando nosotros trabajamos con vectores, cuando exportamos digamos, a un JPG, ya no es vector, pero la calidad se mantiene. ¿Por qué? Porque eso depende también de la configuración del documento. Entonces, si por ejemplo, aquí les muestro un PDF, que claro, ha sido trabajado en Illustrator, ¿no? Ustedes van a ver que el acabado es muy distinto, ¿sí? Miren aquí, voy a maximizar. Esto es un PDF ya exportado, ¿eh? Ya está exportado. Voy a acercar el zoom. Si se dan cuenta, el tema de lo que viene a ser fotografía, imágenes, son pues en píxeles, ¿no? Eso no cambia. Pero la parte vectorial que vendría a ser, digamos, el logo, el texto, las formas vectoriales, ¿no? Todo esto de acá, los textos, todo se mantiene la calidad. Entonces yo puedo acercar más el zoom, la imagen puede que vaya perdiendo calidad, ¿no? Porque va a depender en sí también cómo está trabajada la imagen, pero lo que nunca va a perder calidad serán los vectores, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los vectores se mantienen tal cual, no van a perder calidad. Entonces, si queremos saber cuál es la diferencia entre Illustrator y Photoshop, pues básicamente es esto, que Illustrator trabaja con vectores y son gráficos que se pueden escalar a gran dimensión y no van a perder calidad. Mientras que esta parte de acá vendrían a ser píxeles, ¿no? Que básicamente es lo que identifica a los trabajos de Photoshop. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Ahora, esto es un PDF. Quiere decir que cuando nosotros trabajamos en Illustrator y finalmente guardamos nuestro editable, también podemos guardarlo como PDF. Entonces, al momento de guardar como PDF, sigue siendo editable. Ese PDF lo puedo abrir en Corel, pues en otras aplicaciones que sean vectoriales y se puede seguir editando porque son vectores. Pero ¿qué pasa cuando nosotros exportamos ya como imagen? Como una imagen comprimida, que es prácticamente el JPG o PNG. Vamos a ver, esto sería una imagen. Entonces, si yo empiezo a acercarme con el zoom, veremos que ya pierde calidad. Tanto el vector, miren, el texto ya no se ve pues tan nítido, porque ya no es un vector. Recuerden, esto es un JPG. Al ser un JPG ya es una imagen comprimida, ¿no? Y obviamente que está pues compuesto por píxeles, ¿no? Un mapa de bits. Entonces, llegamos a la conclusión en que podemos complementar las imágenes previamente de repente editadas en Photoshop y luego trabajar la parte
gráfica a nivel de vectores en Illustrator. Ahora, puedo tener vectores de repente y lo quiero exportar sin fondo. También se puede, pero ya no sería un JPG, sería un PNG. Entonces, por ejemplo, esto. Esto es un PNG exportado desde Illustrator, pero no tiene fondo. Entonces, esto lo puedo utilizar, pero ojo, esto es una imagen también, ¿no? Entonces, si me acerco, vamos a ver que va perdiendo calidad porque no es un vector. Ya está comprimido, ya es una imagen. Entonces, en conclusión, cuando nosotros trabajamos con vectores, podemos mantener la calidad mientras sea un editable, mientras sea un PDF, ¿no? Y también tiene un formato compatible que es el DPS. Entonces, de ese modo no vamos a perder la calidad y vamos a poder seguir editando. Ya cuando está exportado, ya no se puede, ya no, porque ya está exportado. Al momento de exportar ya se convierte en un JPG o bueno, el formato que uno elija. Entonces, de esa forma podemos ver la diferencia, ¿no? Lo que sería Illustrator y Photoshop. Para empezar, voy a abrir la aplicación. Vamos a reconocer cómo funciona Illustrator, ya que si bien habíamos visto el día lunes, Photoshop trabaja con mesas de manera opcional, pero tiene los lienzos, ¿no? Y los lienzos justamente nos permiten hacer también la parte que nosotros querramos trabajar, pero sin necesidad de añadir muchas mesas. Aquí en Illustrator es distinto. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos sí o sí con mesas, ¿sí? Desde el inicio uno tiene que colocar la cantidad de mesas que necesita. Ya sea, obviamente empezamos por una mesa, no podemos empezar de cero, hay que tener una mesa. Esa mesa será como una base para poder iniciar, ¿no? Entonces, eso es lo que definimos. Bueno, ahora hay muchas actualizaciones con Illustrator, así como Photoshop, como InDesign, como la mayoría de aplicaciones que están teniendo constantes actualizaciones. Como verán, ahora se puede utilizar el relleno generativo, también se puede convertir de texto a gráfico vectorial, también lo que es de relleno, y de texto a motivo, ¿no? Entonces, esto nos permite mejorar el flujo de trabajo, pero claro, también teniendo las especificaciones exactas, ¿no? O sea, tenemos que nosotros al momento de utilizar el relleno generativo, es de la inteligencia artificial de Adobe. Entonces colocamos de manera puntual lo que buscamos y vamos a obtener un buen resultado, ¿no? Entonces, esto también se puede editar. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes ven en Illustrator es vectorial, todo. Salvo que nosotros coloquemos imágenes. De forma externa estamos trayendo, pues, ¿no? Una imagen estamos colocando, pero eso no es vectorial. Ahora, si yo de repente trabajo esta parte vectorial aquí y quiero complementar llevándolo a otras aplicaciones, también se puede. Illustrator es compatible con After, con InDesign, con mismo Photoshop. Entonces también podemos copiar, pegar, podemos exportar de una manera bastante rápida. Por ejemplo, se hacen animaciones en lo que vendría a ser After Effects. Desde Illustrator se exportan todas las capas trabajadas, ¿no? En Illustrator. Puedo hacer un personaje en Illustrator, todo el personaje bien definido en vectores, y luego llevarlo todas esas capas a After para poder animar el personaje, ¿no? Por ejemplo, de esa manera también se trabaja. O también se puede hacer cualquier tipo de gráfica digital, ¿no? Por ejemplo, imitaciones, cualquier tipo de animación para Reels, Stories, todo. Se puede trabajar acá la parte gráfica y luego exportar o directamente abrir desde After porque hay un plugin que nos permite hacer ello, ¿no? Entonces, de esa manera se puede trabajar Illustrator complementando con otras aplicaciones. Entonces, bueno, voy a cerrar esto y vamos a iniciar. Esta es la interfaz. Como pueden ver, es muy similar a Photoshop, ¿no? La parte de bienvenida, la interfaz. Vamos a darle al botón Archivo Nuevo. O también recuerden que aquí van a ver el menú principal en la parte superior izquierda. Ese menú siempre estará en esta ubicación, ¿no? Ya sea en cualquiera de las aplicaciones. Recuerden que desde aquí ustedes pueden acceder a Archivo Nuevo y aquí pueden ver el atajo Control N. ¿Sí? Entonces, Control N aplica para poder crear un nuevo documento. También el botón azul. Y desde aquí ya tenemos esta vista de la ventana emergente para configurar nuestro nuevo documento.
Primero tenemos que configurar aquí, luego recién le damos al botón azul, aquí en la parte inferior derecha, para crear el documento. Entonces, al igual que tenemos opciones, ¿no? En otras aplicaciones aquí también tenemos opciones de documentos con medidas ya preestablecidas. Entonces, recuerden, estas medidas son preestablecidas, ¿no? No quiere decir que son las únicas. Por ejemplo, si yo quiero hacer digamos, un afiche A3, voy a ir aquí a la opción de imprimir, ¿no? A esta pestaña imprimir, y aquí vamos a desplegar para ver todos los formatos. Suponiendo que aquí ya encuentro el A3. Entonces puedo utilizar ya con estas medidas. Pero de repente necesito otro formato más grande, el doble de un A3, ¿no? Necesito un A2. Entonces aquí tendría que colocar a la derecha, ¿no? Borrar estas medidas y cambiar. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos ir personalizando. Quizás que necesito un formato cuadrado, ¿no? De repente para un photobook, no sé, de 21 por 21, 24 por 24. Entonces aquí colocamos la medida a la derecha. Ahora, ustedes ven que aquí tenemos opciones para móvil, web, para imprimir, película, video. Como ya les mencioné, aquí podemos trabajar toda la parte vectorial y luego es ser exportado para poder animarlo en otras aplicaciones. También podemos trabajar la parte ilustrativa, ya que pues es propio de Illustrator, ¿no? Por eso se llama Illustrator. Nos permite crear logotipos, todo lo que tiene que ver con etiquetas, empaques, papelería, la parte gráfica para redes sociales, pero claro, complementando con fotografía en ese aspecto, ¿no? Y bueno, van a encontrar también sus plantillas que les permite también acceder de forma gratuita a la licencia. En cuanto a las opciones, claro, ustedes tienen que elegir el que vaya acorde a su necesidad. Si yo quiero trabajar para redes sociales, pues elegiré o bien móvil, ¿no? Aquí ya pueden ver incluso unas plantillas, pero puedo elegir web también. Y aquí también vamos a ver plantillas. Podemos crear todo lo que viene a ser iconografía para presentaciones digitales, toda la parte gráfica. Podemos crear portafolios, catálogos, brochures, cartas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de diseño gráfico, ¿no? En sí. Ahora, en móvil también vamos a ver estos formatos. Si aquí no encuentro alguno que vaya acorde a mi necesidad, pues simplemente lo configuramos a la derecha. Entonces voy a ir por un documento para imprimir, por ejemplo, y voy a elegir A4. Recuerden, elijo el documento, aquí a la derecha, ¿no? Estoy eligiendo el formato ya, y aquí a la derecha puedo cambiar la unidad de medida si necesito. Por ejemplo, aquí me dice milímetros, porque ya de por sí la configuración para imprimir siempre será milímetros, pero yo puedo desplegar la flechita y cambiar a centímetros, ¿no? Nada más. Entonces podemos ver aquí la medida. Recuerden que aquí ya empezamos con una mesa de trabajo, aquí. ¿Sí? Aquí ya de por sí nos dice mesa de trabajo 1, ¿sí? Porque eso no es opcional. Acá no hay una casilla que me permita activar o desactivar. No. Aquí ya empezamos con una mesa. Lo que podemos cambiar es la orientación también, sea vertical, sea horizontal. Por ejemplo, yo lo voy a pasar a horizontal para tener más espacio. Y ahora obviamente cambia, pues, ¿no? Ancho por alto. También vamos a ver aquí, esto vendría a ser un sangrado, que vendría a ser de nuestra mesa de trabajo. La mesa de trabajo es sinónimo de la hoja que vamos a trabajar, porque yo elegí un A4, entonces la mesa de trabajo mide un A4, ¿sí? Nada más. Mesa de trabajo es esta configuración que estoy haciendo yo. Entonces esta mesa será de la medida de un A4. Si coloco 2 mesas o coloco 10 mesas, todas las 10 mesas serán de tamaño 4, horizontal, porque ya estoy haciendo esa configuración. Entonces voy a dejarlo con una mesa. Aquí vamos a ver entonces el sangrado. Si yo tengo una mesa A4 de 29.7 por 21, el sangrado es o son áreas que se van a añadir como un área de seguridad, pero fuera de la página o de la mesa de trabajo. Entonces, si mi mesa de trabajo tiene 21 por 21, por ejemplo, y añadimos 5 milímetros por lado, ya no será 21 por 21, ahora será 22 por 22.
¿no? Entonces, eso es si nosotros vamos añadiendo aquí el sangrado. Esto cuando vamos a trabajar diseños tal cual lo dice a sangre, es decir, vamos a salir del margen, vamos a salir del límite de la mesa, ¿no? Nos vamos a pasar, ¿por qué? Porque de repente mi documento es un A4, mi diseño, entonces necesito un sangrado porque es un área de seguridad. Entonces, si yo voy a hacer un diseño de una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta personal de 8x5, no se trabaja exactamente a esa medida. Siempre se hace un sangrado o reventado o demasía de 0.3 o 0.4, ¿no? Exagerando. ¿Ese área para qué? Para poder refilar. El momento que pasa por guillotina, ¿no? Una vez ya salido de prensa, pasa a ser refilado. En el caso de diseños digitales, ¿no? Si yo voy a trabajar para digital nada más, no va a ser refilado, pues, ¿no? Pero sí va a ser exportado. Entonces, como voy a exportar, no necesito que salga esa demasía, pero esa demasía o ese sangrado me va a ayudar ¿a qué? A que los bordes de mi página no queden en blanco, una línea por ahí, ¿no? Puede quedar un filo blanco. Para evitar ello, entonces salimos hasta el sangrado. ¿Sí? Entonces, esto por eso es que es necesario, ¿no? Sí, repito, si es que vamos a trabajar el diseño exactamente en toda nuestra mesa de trabajo completa. Pero si no voy a trabajar completo, abarcando toda la mesa, no es necesario añadir el sangrado. ¿Sí? Entonces, esto es opcional. Así es que en este caso voy a añadir el sangrado para que vean cómo no se aplica. Y aquí el modo de color. Aquí el modo de color, como ya de por sí elegí para imprimir, ya aquí me bota CMYK. Pero puedo desplegar y cambiar a RGB si es que quiero hacer revelado de fotografías, por ejemplo, ¿no? En este caso, la resolución. ¿Por qué aquí me indica efectos de rasterizado? A ver, cuando nosotros trabajamos en Illustrator, si bien todo es vectorial y no va a perder calidad, ¿no? Y yo quiero imprimir, lo ideal es llevar a imprenta o enviar lo que nos soliciten, pero el PDF. Si no quieren enviar su ahí editable, ¿no? El mismo documento editable. Pueden enviar el PDF, porque también será editable. ¿Qué sucede si enviamos un JPG? Pues ya está comprimido en una sola imagen, así que ya no se puede hacer ninguna modificación, ¿no? Entonces, si por ahí se quiere hacer algún ajuste, ya no se va a poder, ¿no? Así que imprenta siempre te va a pedir PDF con todas sus especificaciones técnicas para lo que es imprimir, ¿no? Imprenta, o en todo caso tu editable. Pero el efecto de rasterizado, cuando nosotros trabajamos efectos, ¿no? Efectos como un desenfoque, una sombra paralela, un resplandor, eso ya no es vectorial. Eso ya no es vectorial, eso ya son píxeles. Entonces, por eso es que si yo estoy eligiendo la opción de imprimir, me bota aquí la resolución más alta, ¿no? Que sería 300 píxeles por pulgada. Como ya les había mencionado el día lunes, si nosotros queremos imprimir, lo ideal sería mantener 300 píxeles por pulgada. Si en cambio solo es para digital, ¿no? Y yo cambio aquí, por ejemplo, no voy a elegir imprimir, elijo web o móvil, ¿a cuánto bajó la resolución de efectos de rasterizado? A 72. ¿Por qué? Porque no necesito pues, que sea tan pesado, ¿no? Mi documento, son sumamente ligero. Además, la calidad se va a mantener. Así es que voy a volver a imprimir. Acá lo que hice es añadir 5 milímetros. Como está la cadenita activada, ¿qué sucede? En muchos apartados, ustedes van a ver que se encuentra esta cadenita. Esta cadenita lo que nos va a indicar o nos indica es de que está unificado. Si yo cambio la medida en uno de los lados, ahora hago clic en cualquiera de las otras casillas, automáticamente todo cambia porque está enlazado, está unificado. Si yo hago clic sobre la cadenita, verán como que se abre la cadenita. Quiere decir que si yo cambio una de las medidas, por ejemplo pongo 10, solo cambia eso, no cambian los demás. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de la cadenita cuando está cerrado, ¿sí? O cuando abrimos. Entonces, ya está mi documento, lo había pasado a centímetros y lo dejé en una mesa. ¿Listo? Vamos ahora a crear y tenemos aquí nuestro documento. Para empezar, recuerden, siempre restauramos todo nuestro espacio de trabajo, ¿no? Entonces, aquí también encontramos
dentro de nuestro menú principal, vamos a encontrar nuestra ventana y desde ventana vamos a poder ubicar los espacios de trabajo. ¿Sí? Tal cual. Entonces aquí lo único que hacemos es elegir el espacio de trabajo a utilizar. En este caso estoy utilizando aspectos esenciales clásicos. ¿Para qué? Para que me muestre todo lo esencial que necesito, ¿no? En cuanto a herramientas y paneles. Entonces, lo que sí voy a hacer es restaurar. Por eso es que voy a ir a esta opción que dice restaurar. Hacemos un clic para que todo vuelva a su lugar. Recuerden que aquí ustedes pueden cambiar, ¿no? Si, por ejemplo, quiero trabajar web, elijo web, o quiero trabajar diseño, elijo diseño, y cambian las ventanas. ¿Ven? Cambian, ¿no? Si voy a web, ahora va a cambiar. ¿Ven? O sea, cada opción cambia. Pero bueno, en este caso lo dejo en esenciales. También van a encontrar en la parte superior derecha, ¿no? Aquí a la derecha, van a encontrar ustedes una pequeña ventana, esta ventanita, que nos permite cambiar el espacio de trabajo de una manera más rápida. Así ya no tienen que volver al menú ventana. Entonces ustedes le dan un clic y aquí van a ver todos los espacios de trabajo también. Entonces es un acceso mucho más rápido. ¿Sí? Ahora, esta es mi barra de tareas contextuales que ya incluye pues muchas actualizaciones. La verdad es que, bueno, estuve probando y la verdad es que está bastante interesante. Porque desde acá podemos hacer el relleno generativo a partir, ¿no? de indicaciones específicas, podemos añadir formas, texto, colocar imágenes, también editar las mesas de trabajo de una manera más rápida. Entonces, repito, la barra de tareas contextuales, la función que cumple en sí es de ahorrarnos tanto trabajo, ¿no? Porque desde acá ya podemos hacer mucho en realidad. Pero, claro, si ustedes de repente están con versiones anteriores a 2022, puede que no tengan, ¿no? esta barra. Entonces, bueno, lo que nos queda en ese caso es trabajar con la barra de herramientas. Y bueno, si hablamos de relleno generativo, no, porque eso no se puede trabajar en versiones anteriores. Entonces, el relleno generativo básicamente es convertir a un gráfico vectorial a partir de una descripción, ¿no? textual. Puedo colocar lo que necesito, de repente necesito ideas, referencias para hacer un logotipo y colocar no solo la descripción, sino también colocar una referencia, colocar el estilo, los acabados, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, dice generar vectores, aquí se va a abrir, ¿no? Le damos clic, se abre esta ventana y desde aquí ustedes pueden colocar la indicación y obviamente elegir qué tipo de contenido. ¿Quieren una escena, un asunto, un icono? ¿Qué es lo que buscan? Por ejemplo, si yo selecciono cualquiera de los gráficos que ven aquí a la derecha, todos son vectores. Si elijo, por ejemplo, el de aquí, aquí me muestra cuál es la indicación, ¿no? Árbol de la vida que se extiende por el cielo y bajo la tierra. Pero además, vamos a ver que si yo le doy al botón de generar, obviamente que me va a mostrar ya el resultado final, ¿no? Pero todo esto, yo no he colocado, solamente elegí uno que ya existe ahí, uno referencial, ¿no? Entonces, esto lo que hace es generar a partir de ese texto descriptivo, pues la parte gráfica. Como ya mencioné, todo es vector. Y ya está. Entonces, aquí en este panel a la derecha de propiedades, aquí vamos a encontrar distintas alternativas que ustedes pueden elegir haciendo un clic. Y pueden ver que si me acerco, pues no vamos a ver eso, de repente, esa vista que tenemos cuando trabajamos en Photoshop, ¿no? Porque es muy distinto. Entonces, acá yo le doy el zoom máximo, pero nunca pierde calidad, ¿ven? Miren, le he dado ya todo el zoom posible. Le he dado todo el zoom y no se pierde la calidad. ¿Sí? Entonces, por eso mismo es que aquí se trabaja toda la parte gráfica, sobre todo para papelería, todo lo que es impresión, ¿no? Todo lo que es para imprimir. Pero incluso los formatos que son a gran escala, con mayor razón se trabaja aquí, ¿sí? Ahora, esto es una parte demostrativa de lo que vendría a ser el relleno generativo. También se puede utilizar, ¿no? la opción que nos permite cambiar de color de esta manera bastante sencilla.
Recuerden, esto no es una imagen en mapa de bits o píxeles, por ende son vectores. Entonces, esto yo lo puedo modificar. Puedo utilizar los puntos de ancla y editar, ¿no? Entonces, todo esto que ven ustedes ahorita, lo vamos a trabajar poco a poco en la siguiente sesión, ¿sí? Pero para que tengan idea de más o menos en qué consiste el relleno generativo. ¿Sí? Esto vendría a ser Illustrator. Ahora, en cuanto a nuestra vista, ya hemos cambiado nuestro espacio de trabajo y está todo restablecido. Y vamos a encontrar a la izquierda nuestra barra de herramientas. Esta barra de herramientas lo volvemos a su lugar. También encontramos el menú principal y nuestra barra debajo del menú principal, que sería una barra de control. Entonces, si nosotros vamos aquí a ventana, recuerden que aquí van a encontrar todos los paneles que pueden ver aquí a la derecha, ¿sí? Todo. Por ejemplo, aquí encontramos varita mágica, esto se ha implementado, ¿sí? Esto se ha implementado, está muy interesante, estuve viendo muchas actualizaciones. Este de beta está también, es muy bueno porque nos permite, por ejemplo, puedo tener una imagen, ¿no? Y esa imagen que contiene texto, aquí lo podemos convertir ese texto a editable a partir de una imagen. Entonces, eso también está muy interesante. Aquí vamos a encontrar las muestras, mesas de trabajo, pero todos estos, por ejemplo, mesa de trabajo ya está aquí activado. Entonces, si yo despliego aquí, esta será mi paleta de color. Luego tenemos las muestras, luego tenemos trazo, y así vamos a encontrar todo lo esencial para poder trabajar. Entonces voy a volver a su lugar, arrastro, y lo dejo nuevamente en su lugar, por aquí. Vamos a encontrar aquí entonces nuestro panel de capas y también mesas de trabajo. Entonces, ya desde acá imagino que se van dando cuenta la diferencia en comparación a Photoshop, ¿no? Aquí tenemos las mesas, aquí tenemos las capas. Cada uno funciona por separado. Y ahora, esto no tiene nada que ver, si yo tengo 5 mesas, ¿debo tener 5 capas? No, no tiene nada que ver. ¿Por qué puedo tener 20 capas y puedo tener una mesa de trabajo? ¿Por qué? Porque las capas nos sirven para organizar los elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una capa puede contener todo lo que es texto. Otra capa puede contener todo lo que es, de repente, vectores en la parte superior o la parte posterior, ¿no? Puedo colocar de una manera más organizada todos mis elementos. ¿Por qué? Porque no es ideal trabajar todo un diseño en una sola capa, porque estará mezclado todo, incluyendo imágenes, ¿no? Que quizás coloquemos. Entonces, no es óptimo trabajar todo en una sola capa. Las mesas, por lo contrario, serán pues las que nosotros estaremos incluyendo para poder trabajar. Por ejemplo, esta mesa que he incluido pues es, al momento de configurar mi documento era un A4, pero ha quedado vertical, no lo modifiqué, ¿no? Había vuelto a la otra opción y ya no lo actualicé. Entonces yo quiero que mi mesa sea horizontal. Si nosotros nos vamos a la barra de herramientas, aquí también van a ver ustedes las herramientas que nos van a ayudar a navegar y la herramienta mesa de trabajo. Esta herramienta que utilizo para poder seleccionar los objetos se llama selección. Luego viene la otra herramienta que nos permite hacer selección directa. Entonces, la diferencia entre estas dos herramientas, ¿no? Es en que con selección directa yo puedo hacer selección de puntos de ancla y modificar los manejadores. Con la herramienta selección simplemente seleccionamos un objeto para poder hacer transformación, ¿no? Completamente. Selecciono el objeto, arrastro, lo modifico el tamaño, eso. Hacemos transformación. Funciona como la herramienta mover, ¿no? De Photoshop. En cambio, selección directa no, porque selección directa nos va a permitir editar específicamente puntos de ancla o imágenes que ya están enmascaradas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces, verán ustedes también en la parte inferior, encontramos la herramienta mano, manito, que recuerden nos permite mover, desplazarnos dentro de nuestra ventana. ¿Sí? Entonces podemos mover no los objetos,
¿no? Sino todo nuestro lienzo o nuestra mesa de trabajo dentro de la ventana. También encontramos la opción de rotar vista, ¿no? La rotación de vista, que también se implementó en el 2022, y esto también nos permite rotar toda la mesa de trabajo. Entonces igual, ¿no? Con Shift obtengo rotación de 15 en 15. Si suelto Shift es de forma libre. ¿Sí? Entonces, esa sería la herramienta rotar vista. Lo que siempre se utiliza para la navegación es mano, ¿no? Rotar no tanto, salvo sea ilustración, pero mano, zoom y selección. Esas tres herramientas nos permiten hacer una navegación correcta. Entonces, con zoom, pues igual, ¿no? Si hacemos un clic, estaremos aumentando. Si en cambio presiono Alt y a la vez clic, estamos alejando. Entonces, solamente selecciono la herramienta Zoom con Z o haciendo clic sobre el icono y hacemos clic, clic para acercar. Con presionar la tecla Alt, ya de por sí hacemos clic, clic, alejo. Porque de por sí ustedes se darán cuenta que cuando utilizo la herramienta Zoom, activo, ¿y qué es lo que sucede? Se muestra la herramienta aquí con un símbolo más. Lo que me indica que si hago clic, voy a acercar el objeto, bueno, la mesa en este caso. Pero si presiono Alt, ahora verán que cambia, ¿no? Ya no es esa misma vista, ahora aparece el símbolo menos dentro de la lupita. Quiere decir que ahora voy a alejar si hago clic. Esas mismas opciones ustedes lo van a encontrar en el menú Ver, ¿sí? O sea, ya esto también, como estoy utilizando el zoom, por ejemplo, hago clic y arrastro, es el zoom dinámico, porque haciendo un clic y arrastrando hacia la derecha puedo acercar, o haciendo clic y arrastrando hacia la izquierda podemos alejar, ¿no? Entonces eso también es otra opción. Pero también ustedes pueden ver que aquí encontramos una opción que nos va a permitir, ¿no? Dentro de nuestro menú Ver, encontramos opciones para poder aumentar, reducir, encajar en ventana. Igual, si ustedes están navegando y se pierden, por ahí la mesa desapareció, ¿no? Entonces aquí tienen la opción que nos permite encajar en ventana, que sería control más, en este caso, coma o punto, y también pueden encajar todo en ventana con Alt Control 0. Con Alt Control 0 encajamos todo, ¿no? Miren, por ejemplo, navegué, lo he perdido todo, Alt Control 0, nuevamente lo vuelvo a encajar en ventana. ¿Sí? Entonces, si por ahí navegando lo pierden, presionan Alt Control 0 y vuelve nuevamente a la ventana. Entonces, esto desde el menú Ver. Recordemos que el menú Ver nos va a facilitar, ¿no? Una vista mucho más optimizada para poder trabajar. Entonces, para poder trabajar, ya tengo para empezar mis guías del sangrado, ¿no? Pero esa guía del sangrado, esa guía rojo que ustedes ven al contorno, eso lo hemos colocado al configurar el documento. Entonces puse 0.5 centímetros o 5 milímetros. Entonces ese es el área de sangrado, el área de seguridad. ¿Qué sucede si yo quiero hacer un diseño que abarque toda mi mesa de trabajo? Entonces tengo que salir hasta ese sangrado. ¿Por qué? Porque eso se va a volar, se va a cortar con la guillotina, si es que es para imprimir. Y si es solo para digital, pues obviamente vamos a exportar todo lo que está dentro de la mesa, no lo que está afuera. Pero es mejor salir hasta ese área de sangrado para que al momento de exportar no nos quede un filo blanco de la mesa, ¿sí? Y bueno, en el caso de imprimir, para que no quede un filo blanco del material, ¿no? De la hoja en la que se va a imprimir. Entonces, por eso mismo se trabaja con un sangrado. Uno es el área de sangrado, pero otro es el margen. Y el margen todavía no lo hemos colocado. Entonces, aquí, o sea, no hay una opción al momento de configurar el documento que me indique el margen. No, no hay, pero sí lo podemos crear. Entonces, para crear ese margen, y si queremos crear guías de composición, eso ya lo trabajamos directamente desde las reglas. Entonces, si nos vamos al menú Ver, aquí vamos a encontrar también la opción que nos permite activar las reglas. Reglas, simplemente vamos a decir mostrar reglas haciendo un clic, o veremos acá el atajo que sería control R. ¿Sí? Control R siempre será para activar las reglas, sea en Illustrator, Photoshop o InDesign. En los tres,
Control R, hacemos visibles las reglas o también las hacemos, ocultamos, hacemos visible con Control R. Estas reglas nos permiten, recuerden, como son unas reglas, me voy a acercar más para que vean por ahí, aquí inicia en 0 y termina en 21 exactamente, porque bueno, es la medida de mi mesa, ¿no? Es la medida de mi mesa. También, vamos a ver aquí, empieza en 0 y termina pues en 29.7, ¿ven? Antes del 30. Entonces, esa es la medida prácticamente de mi mesa, ¿no? Exactamente. Tenemos el eje horizontal, el eje vertical, X y Y. Esos son los dos ejes que siempre se utilizan. Ahora, como ya les mencionaba, yo quiero cambiar la pista de mi mesa, porque está ahora vertical. Yo quiero que esté en la orientación horizontal. Para esto ustedes van a venir, pues hay distintos caminos. Pueden venir a la herramienta mesa de trabajo que se encuentra aquí en el panel o la barra de herramientas. Aquí vamos a ver tipo una hojita con marcas en la esquina, ¿sí? Entonces esto me indica, miren, paso por aquí y me muestra una miniatura, ¿no? De que esto es la mesa de trabajo. Pero además se activa con Shift más la tecla O también. Entonces, si yo hago clic, van a ver qué es lo que sucede en la barra de control. Repito, esto viene a ser mi menú principal, ¿no? Desde mi menú principal accedo a todas estas opciones, todo lo que podemos ver aquí. Archivo, aquí creamos un nuevo documento, si queremos trabajar otro más, archivo nuevo, y configuro otro nuevo documento. Archivo, vamos a guardar, guardamos nuestro documento. Aquí elegimos el ordenador, también pueden guardar en la nube de mismo Creative Cloud, así no ocupan espacio de su computadora, ¿no? De su propia memoria. Entonces aquí voy a guardar, por ejemplo, mi documento. Entonces, coloco el nombre, guardamos y aquí nos va a mostrar el tipo de documento. Cuando ustedes guardan un documento, pues siempre tienen que guardar en su archivo nativo de Illustrator, ¿no? Que en este caso es el AI. Entonces, esta será la extensión. Si yo despliego la flechita, podemos ver aquí otras extensiones o formatos. Por ejemplo, podemos guardar como PDF, que también, como ya les mencioné al inicio, es un formato editable, mientras trabajemos con estas aplicaciones vectoriales. También lo puedo guardar en EPS, que me permite también seguir editando en modo vector. Template también porque es plantilla, y el SVG, que es un formato HTML, pero también viene a ser editable en Illustrator. Y el otro comprimido, ¿no? Que es similar. Entonces, ven, todos estos formatos son para vectores, todos. Entonces, si yo descargo una plantilla, un vector, pero no figura en la extensión Illustrator, solo figura EPS o SVG, no hay problema. Lo abre en Illustrator y van a poder editar. Pero en este caso, al momento de empezar a guardar un documento, ustedes lo tienen que guardar siempre como está, tal cual, no lo modifican nada aquí, lo dejan tal cual como ahí. Entonces ya lo pueden guardar y aquí se va a presentar una ventana de opciones. ¿Por qué? Aquí les va a permitir, ¿no? Por ejemplo, dice versión, pero aquí dice 2020, no dice 24. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes ven, ya desde la versión 2020 para adelante todo es compatible, ¿sí? Pero ya si hablamos, pues, ¿no? De C6, ya bueno, son versiones muy anteriores, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta. Otro, si trabajo ahorita en una versión 2024, para que lo abra alguien que tiene todavía el CS nada más o CS6, pues bueno, ahí sí tengo que guardarlo en esa versión. Pero si no, lo dejo aquí tal cual. Ahora, aquí no cambiamos nada, ya de por sí ven que aquí dice crear archivo PDF compatible, ¿no? Entonces eso no lo modifico. Por eso mismo es que ya cuando nosotros guardamos el PDF, ese PDF será editable, ¿no? Porque ya dice aquí crear archivo PDF compatible. Por eso es que eso no lo cambia. Le damos OK y ya está guardado nuestro documento, ¿no? Aquí ustedes verán en la pestaña, ahora nos indica el nombre del documento,
Aquí no indica la ruta, solo indica el nombre del documento, pero está bien. Esta ventana de nuestro documento lo puedo arrastrar, ¿ven? Puedo arrastrar, puedo volver a su lugar y puedo trabajar varias ventanas a la vez. Simplemente vamos, pues, no alternando el que necesitamos, hacemos clic. Eso es todo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es ir a la herramienta mesa de trabajo y verán que cambian las opciones en la barra de control. Recuerden que tenemos aquí la barra de menú principal, luego tenemos una barra de control. Esta barra de control va a cambiar siempre que ustedes elijan una herramienta, ¿sí? Depende de la herramienta que utilicen, cambian las opciones. Entonces, yo estoy utilizando la herramienta mesa de trabajo. Por ende, aquí me va a indicar la medida. Voy a pasarlo a un A4. Además, voy a pasarlo a un horizontal. Ya está. Ya modifiqué la orientación y la media. De repente quiero que sea un A5, entonces cambio a un A5. O de repente un A3, cambio a un A3. O de repente ninguno de ellos. Quiero colocar una medida más personalizada. Entonces aquí ustedes verán el ancho por el alto de su documento. Entonces acá colocan, por ejemplo, 21 por 21 y ya está la nueva medida de su mesa de trabajo. ¿Sí? Así de sencillo. Ustedes pueden añadir más mesas. También hay distintos caminos. Por ejemplo, una vez que ya tengo esta mesa, ¿no? Ya modificada, aquí hay un símbolo más desde la barra de control. En la barra de control, recuerden, esta es la medida predeterminada. Esto viene a ser la orientación vertical, horizontal. Y aquí hay un símbolo más para añadir nueva mesa. Esa nueva mesa que yo voy a añadir, obviamente será tal cual. Va a tomar la referencia de esta mesa, esa medida, igualito. Entonces damos un clic, ya tengo otra mesa. Otro clic, y así vamos añadiendo mesas. Estas mesas que añadí, si se dan cuenta, aquí en la mesa de trabajo, en mi panel de mesas, acá se van colocando en ese mismo orden, ¿no? Entonces, quiere decir que lo podemos añadir desde la barra de control o directamente desde aquí, porque aquí este panel de mesas también en la parte inferior tiene el icono más. Entonces, ahora voy a hacerlo desde este punto. Hacemos un clic sobre el símbolo más y ya añadí otra mesa. Más otra mesa. Ahora ya tengo 6 mesas. Entonces, me voy a alejar y voy a ver mis 6 mesas. Entonces, ¿qué sucede si lo que yo quiero es que mis mesas no se encuentren todos así en una fila? ¿No? Quiero que se encuentre de repente en columnas de 2 o columnas de 3. Entonces, eso también lo podemos editar activando la herramienta mesa de trabajo. En la barra de control cambian las opciones, repito. Entonces, aquí hay un botón que dice reorganizar. ¿Ven? Aquí hay un botón. Entonces, si hago clic, me va a mostrar una ventana y aquí yo determino cómo deseo que se modifique la vista de mis mesas de trabajo. Por ejemplo, esta primera opción me permite colocar las mesas por columnas, dividido por columnas. La segunda opción, por filas. Y la tercera opción, toda una fila. O la última opción, toda una columna. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que se coloque, por ejemplo, en columnas de 2, entonces aquí coloco columnas de 2. El espaciado es la separación entre mesas, ¿no? O sea, ¿cuántas mesas tengo? Y quiero colocar, por ejemplo, una distancia entre mesas de 2 centímetros. Entonces pongo 2 centímetros para que se separen las mesas. Ahora simplemente le decimos OK y ya tengo esa nueva organización o distribución de mis mesas. Ahora, no de repente utilizando esta herramienta. Quizás de casualidad he cambiado. Miren, yo mientras estoy utilizando, esto es lo que quiero que se den cuenta. Mientras utilizo la herramienta mesa de trabajo, aquí en la barra de control están las opciones de mesa de trabajo. Si yo cambio de herramienta, me voy a la herramienta selección, desaparecen esas opciones. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ya no hay ninguna de esas opciones porque ahora estoy en la herramienta selección. Entonces, esto porque a veces me dice, profesora, yo no tengo. Bueno, no hay porque no está utilizando la herramienta mesa de trabajo, ¿no? Entonces, hay que verificar siempre esto. Ahora,
se me hace más práctico trabajar con el panel mesa, entonces trabajamos con el panel, porque aquí también están las opciones. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no se verá como un texto, pero como un botón, ¿no? Pero aquí se ve como un icono. Entonces, seamos curiosos, pasemos sobre cada icono y nos va a indicar para qué sirve. Por ejemplo, paso por aquí y ahí me indica bien claro reorganizar todas las mesas. Entonces, si yo doy un clic, nuevamente me muestra esa misma ventanita de configuración. Ahora lo voy a pasar a 3 columnas, le digo OK, y ahora tengo mis mesas distribuidas en 3 columnas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no necesito estar activando la herramienta mesa para ver aquí las opciones. Lo bueno es que con el panel ya trabajo directamente y siempre estará el panel ahí, salvo yo lo cierre, ¿no? Pero siempre va a estar aquí. Si lo cierro de casualidad, no hay problema, voy al menú ventana, vamos a la parte inferior y aquí dice mesa de trabajo. Y ya está. Sí, así que no hay problema, esto siempre estará ahí. Y es mucho mejor porque trabajamos siempre con nuestro panel mesa de trabajo. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes se van adaptando, ¿no? A la mejor manera de trabajo. Yo, por ejemplo, a veces lo que hago más rápido también es activar la herramienta mesa, selecciono y con Alt saco copia, copia, copia. Y así saco copias de mi mesa, ¿no? Entonces, esa es otra alternativa. ¿Por qué? Porque con Alt siempre sacamos copia, no solo de los objetos, también de la mesa, en este caso. ¿Sí? Entonces, recuerden que las mesas que ustedes van creando siempre se irá colocando aquí en el panel mesa. Siempre, siempre. Entonces, aquí veremos el orden, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, profesora, ya tengo mis 6 páginas y, por ejemplo, ya está todo el diseño, pero me olvidé de la portada? Pues necesitaba una portada. La portada no lo hice y eso tiene que ir al inicio. Ya, bueno, creamos una nueva mesa aquí con el símbolo más. Pero ojo, esta es la última mesa. Entonces, ¿qué sucede? Si yo simplemente lo arrastro y lo coloco aquí para que parezca que es la primera página, no va a suceder eso. Porque esta es la última mesa y aquí dice bien claro 7. O sea que esta es la mesa 7 en sí. Entonces, yo puedo cambiar el orden, pero ojo, este orden que ustedes ven no será el real. El orden será lo que ustedes ven aquí. Entonces, esta mesa es la mesa 7. Entonces, si yo lo exporto o lo guardo como PDF, ¿no? Digamos que es un catálogo, un brochure, entonces cuando ya lo guardo como PDF, esta página, esta mesa, va a salir al final. Aunque no parezca, ¿no? Va a salir al final. Entonces, ¿cómo hacemos? Para cambiar es sencillo. Lo único que hacemos es seleccionar esta mesa aquí en el panel. Ya miren, por favor, estoy poniendo en grande ahí. Lo que hacen es seleccionar esta mesa y lo arrastran sin soltar hasta aquí arriba. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que dice acá. Ahora ya no dice 7, ahora dice 1. Entonces, ahora sí hemos modificado el orden. Otro detalle, si ustedes se dan cuenta, aquí nos va ya a la izquierda, aparece en sí la enumeración, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero aquí no, acá ya dice 10, dice 1, ya. Entonces simplemente doble clic y pueden colocar aquí de repente página 1. No, ojo, esto no es enumerar, no es colocar en la página o en la mesa. Esto solo es el orden que ustedes van a manejar. Entonces, esto que estoy haciendo aquí, doble clic, cambio, estoy renombrando en sí las mesas, no es para que aparezca en la mesa de trabajo. Esto solamente es para que ustedes tengan un orden, ¿no? Nada más. Ya está. Ahora me alejo. Vamos a ver. Acá ya nos dice el orden correcto, ¿no? Ahora sí, miren, me acerco, activo la mesa y ahora nos dice mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4 en la parte inferior. Y así ya tengo el orden correcto de mis mesas. ¿Sí? Ahora, si se han dado cuenta, ya tengo 7 mesas, pero en capas tan solo tengo una capa. Entonces, aquí no está ligado. Las capas no dependen de las mesas. ¿Sí? Entonces, esto es muy aparte. ¿Por qué? Porque en una sola capa puedo colocar distintos objetos, pero puedo tener distintas capas también. Entonces, suponiendo que trabajo un catálogo, en una página, en una capa puede estar todo lo que es texto, en otra capa puede estar productos, ¿no? O sea, fotos, imágenes de los productos. Otra capa puede contener los precios,
Otra capa puede contener los vectores de los precios. Otra capa puede contener todo lo que es el fondo de mi diseño, para que no sea transparente. Y así. Entonces, esas son las capas. Pero mesas es la cantidad de páginas que tendrá mi diseño. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo claro. Entonces, recuerden, eso es la parte de la configuración de las mesas. Si yo quiero eliminar mesas que estén de más, igual, solo vamos al panel, vamos al tacho, elijo la mesa que necesito eliminar y lo llevo al tacho. Selecciono la mesa, tacho, tacho. Lo otro, que es más rápido, selecciono la herramienta, mesa, selecciono la mesa y presiono la tecla suprimir. Suprimir, suprimir. Y me quedo con una mesa. Entonces, de esa forma, ustedes pueden ir, ¿no?, editando sus mesas de trabajo. Control Z, Control Z, Control Z. ¿Para qué? Para regresar, ¿no? O sea, me quedo más o menos hasta la mesa 4. Ahora, ustedes verán que en menú ver, aquí ya les he mostrado las opciones de aumentar, reducir, encajar para poder navegar, ¿no? Pero también tenemos los modos de pantalla. Modo de pantalla que nos va a permitir una vista completa de toda la pantalla, ¿no? Para poder ver solamente la ventana, ¿no? Entonces presionamos Skype y ya está. También vamos a poder ver aquí, en ver, ¿no? Vamos a encontrar la opción que nos permite ver cuadrícula, ¿sí? No esta opción que dice mostrar, uno es cuadrícula de transparencia, que se vería de esta manera. Muchos diseñadores trabajan en esta vista, pues depende cómo cada uno se adapte, ¿no? En mi caso yo no trabajo con esta vista, pero pues por eso les menciono todas las opciones que tenemos. Entonces voy a ocultar el cuadro de transparencia. Cuadrícula de transparencia, que también se activa con Shift Control D. El cuadro delimitador, no, esto es sumamente obligatorio que se encuentre activado. ¿Por qué? Porque el cuadro delimitador viene a hacer lo siguiente. Miren, ya que me encuentro aquí en una mesa, voy a dibujar un vector rectangular. Sí, voy a utilizar un rectángulo. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión a detalle, todas las herramientas, ¿sí? No se preocupen. Entonces voy a utilizar un rectángulo y dibujo. Ya lo voy a pintar de un color rojo y ya está. Entonces, este vector que acabo de colocar, miren, si yo me aproximo, ahí pueden ver la diferencia de un vector, ¿no? Como ya les mencioné, no va a perder calidad para nada. Entonces, utilizo la herramienta selección para seleccionar el objeto y poder trasladar, transformar, no redimensionar, rotar, para ello. La herramienta selección directa, no, porque la herramienta selección directa me va a permitir seleccionar un punto de ancla y modificar la forma. Puedo seleccionar 2 puntos de ancla y modificar. Puedo seleccionar 3 puntos de ancla con Shift y modificar. Entonces, con la herramienta selección directa modificamos los puntos de ancla. ¿Qué son los puntos de ancla? Justamente los puntos de ancla conforman un vector. Vamos a ver, la herramienta pluma, que se activa con la tecla P, que también veremos en la siguiente sesión o en la tercera semana, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un solo clic, ya he creado un punto de ancla. De ahí parte mi dibujo. Si yo hago otro clic por aquí, ya tengo un segmento y 2 puntos de ancla. Hago otro clic por aquí, ya tengo 3 puntos de ancla y 2 segmentos. Nuevamente hago otro clic y cierro por acá. Ahora ya tengo 4 puntos de ancla y 4 segmentos, ¿no? Entonces, si me aproximo, podemos ver ahí nuestro dibujo vectorial. Entonces, si yo selecciono este objeto, igual tiene un cuadro delimitador, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cuadro delimitador justamente me permite, como su mismo nombre lo dice, cuadro delimitador, delimita con los demás objetos. Si yo saco un duplicado, verán, ahora selecciono el otro. Si yo selecciono ambos, se verá de esta forma. Pero selecciono uno solo, entonces hay un límite. Selecciono el otro, hay un límite. No pueden estar mezclados, ¿no? Salvo yo quiera trabajar pues, algo más compuesto. Entonces, eso es un cuadro delimitador. Puedo colocar un texto por aquí, pues está delimitando. Entonces, ese cuadro delimitador me permite hacer transformación mediante la herramienta selección. Pero con selección directa ya no se activa el cuadro delimitador, solo se activan los puntos de ancla para modificar la forma. Entonces, con el cuadro delimitador podemos determinar
los límites de un objeto, ya sea un objeto vectorial, sea una imagen, sea un texto, cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, voy a seleccionar texto, hago clic. Ya está. Tiene su cuadro delimitador. ¿Por qué? Porque con el cuadro delimitador puedo hacer esto, puedo redimensionar, puedo rotar, puedo trasladarlo incluso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si voy a ver, menú ver, y aquí lo que hago es ocultar el cuadro delimitador? Ahora cuando selecciono, por más que estoy utilizando la herramienta selección, no aparece el cuadro delimitador. Entonces no voy a poder, lo más que puedo hacer es trasladar, mover, pero no puedo hacer nada, no puedo redimensionar, no puedo rotar. Aquí también. Selecciono el texto, pero no puedo hacer nada más que esto, que mover. Entonces, el menú ver, tenemos que activar siempre, ¿no?, la opción mostrar cuadro delimitador, que sería Shift Control B. Ya de esa forma sí se activa el cuadro delimitador y desde ahí podemos rotar, podemos redimensionar, ¿no? Podemos hacer muchas modificaciones. Entonces, esto viene a ser el menú ver. Luego de esto vamos a encontrar, ¿no?, la otra opción que sería la guía inteligente. Esta guía inteligente es muy importante, porque esta guía inteligente nos ayuda muchísimo. Miren, si yo selecciono este texto y lo llevo a la otra mesa, aquí, verán que cuando empiezo, más o menos estoy calculando cuál es el centro, y miren, aparece una guía magenta. Aparece ahí una guía magenta en la parte inferior e izquierda. Paso por aquí, más o menos, aparece otra guía al centro. Arrastro hacia abajo, aparece otra guía, y me dice que ahí se forma intersección. Entonces, si yo arrastro todo hacia la izquierda, aparece otra guía magenta que me indica que este es el límite y mi cuadro delimitador ya está alineado en ese límite de la izquierda. ¿Ya? Entonces, miren, arrastro nuevamente, automáticamente es como si un imán jalara a mi texto y se adhiere justamente a ese límite. ¿Por qué? Porque la guía inteligente cumple esa función, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un dibujo y ahora arrastro, miren, automáticamente estoy llegando al borde y automáticamente se adhiere. Estoy llegando aquí a esta intersección y automáticamente aparece una guía magenta que me dice que ahí forma intersección. O sea que ya está alineado exactamente en el borde. Entonces, esto con la guía inteligente. Si no estoy utilizando la guía inteligente, no va a aparecer ninguna de esas guías magenta, ni tampoco este tipo de orientación, ¿sí? Entonces, para eso utilizan la guía inteligente. Otro es la cuadrícula de perspectiva, pero eso no lo utilicen salvo cuando ya vayan a trabajar perspectiva, ¿no? En Illustrator se hace trabajos muy interesantes. Con perspectiva se trabaja a nivel de texto, de dibujos, se trabajan dibujos isométricos, por ejemplo, y se hacen excelentes, ¿no?, gráficos vectoriales. Entonces, esto trabaja con la herramienta de perspectiva, ¿no? Aquí pueden ver, hay una herramienta que se llama perspectiva. Muchos de casualidad activan esta herramienta y desaparece todo esto y ya no saben cómo salir de ahí. Porque aquí de por sí no van a poder salir ni siquiera cerrando aquí, ¿no? Ahora ya se puede, pero anteriormente no podía, no se podía. Entonces, aquí ustedes van a ver que si de casualidad activan esta herramienta, ¿no?, vamos a ir al menú ver y aquí en cuadrícula de perspectiva simplemente lo oculto. Pero aquí ya lo he cerrado, por eso dice, ¿no?, mostrar. Luego vamos a ver aquí las reglas. Bueno, ya les he mostrado, ¿no?, cómo activar control R si queremos, ¿no?, hacer visible o también queremos ocultar. Y las guías, porque las guías siempre tienen que estar visibles, ¿no? No lo puedo ocultar. Si hay un momento en que yo deseo ocultar todas las guías, entonces también podemos activar esta opción. Y luego viene la cuadrícula. La cuadrícula viene a ser esta vista, que no es una cuadrícula transparente. Esto es muy distinto, si se dan cuenta. Miren, esto es una cuadrícula. Entonces, esto también les ayuda en el aspecto de composiciones, por ejemplo, ¿no? Les ayuda mucho las guías para hacer los logotipos, para hacer cualquier tipo de composición. Entonces, aquí ustedes pueden trabajar. Si ustedes van al menú archivo o menú edición y vamos a preferencias, aquí vamos a generales y ustedes pueden hacer otras modificaciones, ¿no? Pero esto sí, dependiendo, ¿no? No hay que cambiar por cambiar. Entonces, por ejemplo, en generales, aquí hay una opción que nos permite cambiar el zoom con la ruedita de ratón.
Esto lo pueden activar de tal manera que pueden usar la ruedita del mouse para poder acercar y alejar, ¿no? Entonces ya no tienen que estar utilizando el control más, control menos, solamente la ruedita del mouse. Pueden cambiar o modificar algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, cada vez que hay actualizaciones también cambian las opciones, ¿no? Entonces yo solo les digo de lo que es más general, ¿no? Por ejemplo, lo del zoom, la escala de trazos y vértices, ¿no? Escalar vértices, pero esto ya viene activado. Ahora, en cuanto a unidades, también, pero esto es variable. Las unidades. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, he creado mi documento en centímetros? Pues cuando dibujo un vector, será en centímetros. Si he creado mi documento en milímetros, cuando dibujo un vector será en milímetros. Y de esa misma forma. Entonces, aquí puedo ingresar y cambiar la unidad si quiero pasarlo a milímetros, pero eso no es que ahí va a quedar para siempre. También lo podemos hacer de otra forma. Ahora les voy a explicar. En cuanto a guía y cuadrículas, aquí ustedes pueden ver la medida de la cuadrícula, ¿sí? Por eso he venido a esta opción. Aquí dice guía y cuadrícula. Ustedes acá pueden cambiar la medida de la cuadrícula, por eso dice línea de cuadrícula, cada 2.54. Ustedes pueden cambiar el color de esa cuadrícula para que no sea gris, cambian de color, ¿no? Pero yo lo voy a dejar en el predeterminado. Y el estilo, si quieren que sea así líneas o quieren que sea puntos, ¿no? Puntitos, así como la línea discontinua. Entonces aquí ustedes pueden modificar. Otro, pueden ir a interfaz y cambiar también, ¿no? De repente quieren trabajar en un espacio, una interfaz más clara, entonces pueden cambiar a este de acá. O si quieren trabajar en una interfaz más oscura, lo cambian aquí. O bueno, el intermedio, ¿no? Yo utilizo este de aquí. Entonces ahí pueden ir haciendo ajustes. Las guías inteligentes, como verán, son magenta, entonces esto está predeterminado para que pueda destacar, ¿no? Y se diferencie. Pero si gustan lo pueden cambiar. Ahora, en cuanto a las guías, a las reglas o las guías que parten desde la regla, no es solo vertical u horizontal, también se puede hacer rotación. Por eso es que aquí dice guías de construcción con ángulos. Entonces también podemos hacer esa modificación. Entonces, miren, voy a ir a ver y voy a ocultar esta cuadrícula y ahora voy a seleccionar una guía. ¿Ya? Entonces, si yo voy a la regla, en la parte superior, y arrastro, mi guía será pues una guía horizontal. Voy a la regla de la izquierda, arrastro, es una guía vertical, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder si yo selecciono esta guía? Miren, ahí aparece un recuadro gris en la parte inferior que me indica en qué ubicación del eje X se encuentra. Entonces, mi eje X viene a ser este eje, ¿no? Horizontal. Y el vertical viene a ser Y, porque verán que la unidad que va aumentando ahí es de Y, no de X. X se mantiene estático, salvo mueva para ambos lados, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar. Ahora, si yo quiero generar dos guías a la vez, entonces vamos a ir aquí. A esta esquina hay una intersección de las dos reglas, aquí, exactamente en esta esquina, exactamente. Solamente hacen un clic, pero presionan la tecla control y arrastran. Y van a poder obtener dos guías a la vez, en la misma ubicación. Como yo estoy utilizando acá mis guías, o más bien estoy utilizando las reglas, se dan cuenta que esto es justamente una mesa de 21 por 21. ¿No? Ahí está, miren, esto es 21. Aquí termina mi mesa, exactamente en esa medida. Entonces, miren, empieza en 0, termina en 21. Como estoy utilizando mis reglas, exactamente a la medida está todo, entonces puedo utilizar esta opción y con control arrastro y obviamente me voy a quedar en 1, ¿no? En la guía horizontal y vertical. Mejor dicho, en el eje X y Y. Me quedo en 1 y 1. Y ahí tengo la intersección de mis guías. Y lo mismo puedo hacer al otro extremo con arrastro, presiono control y me quedo igual en la intersección exacta de 20, ¿no? 20 vertical y horizontal. Y ahí tengo mis guías y ya tengo mi margen de mi mesa que sería de 1, 1, ¿no? Sería 1 centímetro por lado. Entonces, eso es una de las formas.
Otra de las formas, en este caso, por ejemplo, mi mesa es 21 por 21, entonces no hay problema porque elijo de 1, 1 mi margen. Pero si no tengo ese tipo de formato, de repente es 21.5 decimales, entonces no lo vamos a poder calcular exacto, pero hay una forma más rápida y práctica, ¿no? Ya sea esta forma, sea de la otra forma, sea otras medidas. Entonces, para esto lo que haremos es simplemente ir a las herramientas y vamos a elegir nuevamente este dibujo vectorial rectángulo. Este rectángulo vamos a dibujar de la misma medida de nuestra mesa. Nuestra mesa mide 21 por 21. Hacemos un clic y colocamos 21 por 21. Lo vamos a dejar en modo predeterminado. ¿Cuál es el modo predeterminado? Esto de acá. Relleno blanco y trazo negro. Ese es el predeterminado. Entonces, miren, ya tengo ahí mi dibujo de 21 por 21. Como ya les mencioné, cuando utilizo la guía inteligente, miren qué va a pasar cuando arrastro. Me aparece un punto al centro que dice centro. Quiere decir que ya está exactamente en el centro. O sea que ya no hay que alinear ni nada. Pero en todo caso pueden utilizar, para estar más seguros, pueden utilizar, selecciona el objeto, nos vamos a la barra de control y aquí encontrarán las opciones para alinear. Aquí encuentro con qué quiero alinear este objeto. Esto es un objeto que yo lo quiero alinear con la mesa de trabajo. Entonces debe estar activado mesa de trabajo. No selección, sino mesa de trabajo. Entonces, digamos que está por aquí. Entonces lo que voy a hacer es alinear a la derecha y a la parte superior o hacia arriba. Ya está centrado mi objeto. ¿Sí? Entonces cualquiera de los dos medios, ¿no? Pero repito, de preferencia, menú ver y utilicen las guías inteligentes. Las guías inteligentes se activa con control U. Ahí va otro atajo, ¿sí? Control U para poder activar la guía inteligente. Ahora, este es mi dibujo. Lo único que voy a hacer es ir a objeto, menú objeto, y desde este menú objeto vamos a poder hacer muchas modificaciones a nuestros objetos vectoriales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, transformación, organización, alinear, distribuir, ¿no? Todo esto que iremos viendo en la siguiente sesión. Pero hay una opción aquí que nos permite también modificar el trazado. Entonces, este dibujo que ustedes ven aquí está compuesto por trazos. Entonces, como es un trazado, lo que yo quiero es desplazar. Vamos aquí, desplazamiento. Lo que haré es un desplazamiento hacia el interior, porque es un margen. El margen va hacia el interior. Entonces, como yo les había mencionado, quiero colocar 1 centímetro de margen. De repente quiero más, 1.5. Entonces coloco 1.5, pero coloco el menos antes. ¿Por qué? Porque voy a colocar ese margen hacia el interior. ¿Ven? Ya está. Entonces, ese margen que yo coloco, o más bien ese menos 1.5, aplica por lado, hacia los 4 lados, no hacia un solo lado ni dos, no. Eso va a aplicar a todo el contorno. Entonces, por eso es que tengo la seguridad de que ahora por lado, ¿no? Mi margen es de 1.5. Si quiero que solo sea 1, entonces coloco menos 1. Nada más. Lo demás no cambio, nada, nada. Lo demás lo dejo tal cual. Ahora le damos OK y ya está. Lo último que me queda es seleccionar los dos trazos que tengo acá y simplemente ir al menú ver, vamos a guías y le decimos crear guías o también con control 5. Y ya está, ya tengo mis guías para poder trabajar. Ahora, estas guías siempre hay que bloquearlas, ¿no? Porque como son guías, las guías no se deben de mover. Otro, las guías siempre estarán ahí. O sea, yo puedo colocar foto, imagen, texto, por ejemplo esto, y verán, la guía siempre estará ahí. O sea, por más que el objeto esté delante, ya por más que el trazo vectorial, mejor dicho, esté delante de las guías, siempre las guías se van a visualizar como que estuvieran delante de todos los objetos. Y eso está bien, porque justamente por algo son las guías, para no pasarnos ese límite, para poder organizar mejor nuestro área de trabajo. Así es que para que esas guías se bloqueen, vamos al menú ver y las guías las bloqueamos. Ahora sí, miren, ya no se mueve para nada de esas guías. Todo lo que al momento he creado, si yo voy a capas, vamos a ver aquí una sola capa. Entonces desplegamos la flechita y ahí podemos ver todo lo que hasta el momento he colocado.
lo que sería este trazo vectorial. Miren, aquí hay un ojito, que lo que hacen los ojitos siempre es brindarnos la visibilidad, o si lo apagamos haciendo un clic, quitamos la visibilidad, nada más. Pero eso no quiere decir que lo hemos eliminado, solamente quita la visibilidad, o sea que ya no está visible. Pero lo vuelvo a activar el ojito y ahí está el objeto. También, si ustedes ven aquí hay un redondito a la derecha de cada capa. Quiere decir que esto me permite seleccionar el objeto sobre la mesa de trabajo. Miren, voy a hacer un clic y se selecciona específicamente este objeto. Ahora voy a hacer clic sobre la otra capa que es de texto y se selecciona solo lo que es texto. Ustedes ven que acá solo se ve, o sea, aparentemente hay una sola capa. Pero si yo despliego la flechita, hay unas 4 subcapas. Entonces, una cosa es subcapa, otra cosa es capa. Entonces, la capa es general. Dentro de esa capa hay subcapas. Entonces, muchas veces algunos se equivocan porque dentro de la subcapa, perdón, dentro de la capa tienen todas las subcapas sueltas y piensan que está organizado. No. Desde acá yo puedo cambiar el orden, sí. ¿No? Por ejemplo, este es el texto y está delante del objeto. ¿Ya? Miren ahí. Ese es el texto, está delante del objeto. Quizás yo quiero que el objeto esté delante del texto. Entonces voy a ir aquí a las capas y elijo el objeto y arrastro delante de la capa de texto. Ahora, ¿qué pasó? Pasó a estar delante del texto. Entonces quiero nuevamente que el texto esté delante. Arrastro y lo coloco delante del objeto vectorial. O sea que desde acá podemos cambiar ese orden. Ahora, aquí nos figura como rectángulo estas dos guías. Pero, ojo, como esto está convertido a guía, no funciona como un vector. Entonces, yo puedo seleccionar estos dos y además se dan cuenta que está por encima, ¿no?, de los dos objetos. Si yo selecciono y lo arrastro debajo, no pasa nada, porque ahora si yo coloco esto por aquí o el texto, miren, igual las guías siguen estando por delante. ¿Por qué? Porque ya no son objetos vectoriales, simplemente ahora son guías y todas las guías siempre se van a ver delante de los objetos. Ya expliqué por qué, ¿no? Porque justamente es para que esas guías nos permitan ubicarnos de forma correcta. Entonces, eso viene así. Profesora, yo no quiero que todo esté en una sola capa, ¿no? Por ejemplo, quiero que lo que es vector se encuentre en otra capa, lo que es texto en otra capa. Selecciono el vector, clic derecho y le decimos cortar. ¿Por qué cortar? Porque cuando nosotros cortamos, estamos extrayendo de todo el objeto. Ya no va a quedar nada, ni rastro de ese objeto en esa capa. Si solo le digo copiar, estoy sacando una copia, pero ahí se queda y saco solo una copia. Entonces yo quiero cortar. Ahora desaparece, ya lo hemos sacado de. Ahora voy a crear una nueva capa aquí en el símbolo más. Esta capa está vacía. Ahora lo pegamos con clic derecho. Ahora, ¿qué pasó? Miren, esta capa tan solo contiene este objeto. ¿Sí? Aquí no hay ni, o sea, dentro de esa capa se ve como subcapa solamente el que acabo de colocar. Ya si quiero seguir colocando más objetos, y ya no en esta mesa, ¿no? Por ejemplo, voy a pasar a otra mesa. Y otro detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos unas guías, estas guías de acá, no solo son para una mesa, las guías son para todas las mesas. Entonces, primero voy a ir a guías y voy a desbloquear. Selecciono las guías. Dos formas. Pueden seleccionar las guías, pueden ir al menú objeto, ¿no? Y desde aquí, al menú edición, le decimos copiar y luego volvemos y le decimos pegar en todas las mesas. Igual, esto vaya a partir de la versión 2022, ¿no? O 23, si no me equivoco. Y verán, con esa opción ya pegamos en todas las mesas en un solo clic. Ahora, no tengo esa opción, profesora. Pues igual, selecciono, clic derecho, copiar. Vamos a la mesa que queremos pegar, Shift Control V, Shift Control V y Shift Control V. ¿Por qué? Porque en edición, pegar en el mismo lugar viene a ser Shift Control V. ¿Sí? Entonces tienen cualquiera de las alternativas. Ahora les mencionaba, lo que voy a hacer es primero bloquear nuevamente las guías y quiero trabajar varios objetos vectoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dibujar por aquí un elipse, ¿ya? Y bueno, por acá voy a duplicar y por acá también.
Entonces, voy a seleccionar cada objeto y con mi paleta de colores lo voy a cambiar. Ya voy a cambiar a cualquier color. Así. Esto, repito, esto lo vamos a ver a detalle en la siguiente sesión. Entonces, ¿qué sucede? Miren, tengo 4 mesas. En las 4 mesas hay 4 objetos vectoriales. Pero también aquí hay texto en la primera mesa. Entonces, solo tengo 2 capas. Si yo selecciono esta capa 2, miren, tan solo se va a seleccionar todo lo que es vector. ¿Ya? Miren todo lo que es vector. Pero solo lo que se encuentra en esa capa. Y serían solo estos dos, ¿no? Esto y esto. ¿Por qué? Porque los elipses no se han creado en esa capa. Mire, se han creado en la primera capa, en la capa 1. Entonces, voy a seleccionar y lo voy a cortar con control X y lo llevo a la capa de vectores. Y esto. Si yo selecciono tan solo este circulito de aquí, se activan los 4 vectores. Y a la vez lo puedo cambiar todos los vectores de color desde la barra o desde el panel de color. Desde aquí puedo ir cambiando de color. Entonces, ¿qué pasaría si todo estuviera mezclado en una capa? ¿No? Por ejemplo, voy a sacar una copia y otra copia. ¿Qué pasaría si todo estuviera en una sola capa? Voy a seleccionar todo y voy a sacar una copia con Alt hacia abajo. Y con Control G lo agrupo. ¿Ya? Con Control G lo agrupo. Y todo esto, digamos, con Control X lo voy a traer a la capa 1. ¿Ya? Entonces acá ya hay una mezcla total. Y eso es lo que sucede cuando uno trabaja en una sola capa. Entonces en una sola capa tengo todo este grupo y tengo también texto, 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 texto. Pero ¿qué va a suceder si hago clic sobre este circulito? Voy a seleccionar todo lo que hay. Y si yo cambio de color, ¿qué va a pasar? Que voy a cambiar de color todo a la vez. Entonces, no es correcto. ¿Qué pasa si además hay imágenes? Entonces, todo se va... una fotografía no cambia de color, no lógico, pero si hay una ilustración que tiene varios colores vectoriales, todo se va a poner a un solo color, ¿no? Eso sí es que hablamos de color. Y eso que se puede hacer otro tipo de organización. Entonces, por eso mismo lo óptimo es trabajar por capas, ¿no? Por ejemplo, aquí colocamos doble clic y ponemos otro nombre, ¿no? Renombramos texto. Aquí voy a poner nuevamente hacemos doble clic, borramos y ponemos aquí vectores. ¿No? Que es un nombre bien general en sí, pero igual es para poder diferenciar. Ya está. Entonces, ahí tengo mi capa. Miren, oculto la capa de texto, oculto la capa de vectores. Pero la capa de vectores está considerándose con toda mi capa principal, ¿no? Que es el fondo en sí. Entonces, puedo crear otra capa y aquí vamos a poner otro nombre, vamos a poner fondo. Y, por ejemplo, puedo dibujar, ¿no? Un vector para que abarque todo el fondo. Pero como esto será para mi fondo, ¿ya? Será para mi fondo, entonces arrastro debajo de todas las capas. Y ahí se puede ver el fondo. Hay una vista, además, hay una vista que sería en menú ver y nos permite ver en vista de recorte. Entonces, esta vista también nos permite ver sin nada de guías, ¿ven? No se ve ninguna guía, solo, por así decir, se ve en limpio, ¿no? Entonces, esa vista también, o lo que hace solo es ocultar las guías para tener esta vista previa, cómo va quedando el diseño. Volvemos y solamente desactivamos para ver nuevamente todo completo. Entonces, ¿cuántas capas ya tengo? Tengo 3 capas. Capa de fondo, capa de texto, capa de vector. Pero pues en mesas puedo tener 10, 20 mesas más, ¿no? O puedo tener una mesa incluso y tener muchas capas. Entonces, repito, no está ligado directamente, ¿sí? Eso es lo que hay que entender aquí. Entonces, acá son mesas, todos son mesas. Empezamos con una mesa. De ahí vamos añadiendo, vamos restando. Ahora, ¿puedo tener distintos tamaños de mesas? Sí. Ya tengo acá de 21 por 21. Puedo crear otra mesa. Selecciono la herramienta mesa y dibujamos una mesa del tamaño que gusten. Puedo colocar aquí la medida exacta, digamos de 60 por 30 y ya tengo mi mesa más grande. ¿No? Entonces, hay otra forma bastante práctica que también nos permite, por ejemplo, dibujo un rectángulo de 40 por 40. ¿Ya? 40 por 40. Y este rectángulo de 40 por 40
lo quiero dividir en 4. Entonces voy a ir a objeto, vamos a trazado, pero ya no desplazamiento. Lo que voy a elegir aquí sería filas, columnas. Acá lo vamos a dividir en 2 y 2. 2 por 2. Previsualizamos y ya está dividido. Como ya está dividido, miren, ahora tengo, ojo, es un dibujo vectorial, ¿ya? No es mesa, esto es un dibujo vectorial. Por eso es que puedo cambiar de color, las mesas no se cambian de color. Lo que sí se hace es añadir vectores para que funcione como fondo, ¿no? Eso sí se hace. Entonces, ahora lo que hago acá, selecciono estos 4 dibujos vectoriales, nos vamos a objeto, y aquí elegimos, pero lo que voy a hacer primero es distanciarlo un poco. Selecciono los 4, vamos a objeto, y nuevamente nos vamos aquí al final. Aquí hay una opción que dice mesas de trabajo, y lo que hacemos es convertirlo a mesas. Y ya está, ahora tengo 4 mesas de trabajo. Cada mesa de trabajo mide 20 por 20. ¿Por qué? Porque era 40 por 40 y lo hemos dividido en 4. Entonces, de esa manera también pueden crear mesas de trabajo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ¿qué va a pasar si yo exporto todo esto como, o más bien, no exporto, lo guardo como un PDF? Pues obviamente que será cada mesa de distinta medida, pero igual se va a ver como un PDF, solo que cada mesa o cada página, ¿no? En el PDF ya se ve como páginas, sería cada página, estos 4 de un tamaño, luego viene el otro más grande, luego vienen los otros más pequeños, ¿no? Pero igual todo se verá. Al momento de exportar, también uno determina, ¿quiero exportar todas las mesas o solamente, ¿no? Las mesas del 1 al 5, el 1 al 2 y así, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ahora en la práctica final, pero voy a activar el chat para ver si hay alguna consulta y poder continuar. Sí, activo el chat. Hasta aquí hay alguna consulta para poder pasar a la parte práctica. A ver, ¿alguna consulta? Milagros, esa respuesta creo que ya lo dejé claro el día lunes, ¿no? Acerca de todas las aplicaciones. Ujú. Ya, ya, ok. Ahora lo repito lo de... Ajá, ya, las 10 diagonales. También, buena pregunta. Ujú. Recuerden que las preguntas son respecto al tema de hoy, ¿sí? No estamos hablando de aplicaciones ni nada, porque eso ya se dejó claro el día lunes. Ahora, las herramientas, recuerden que lo vamos a ver paso a paso. O sea, no, acá en esta sesión no vamos a trabajar todo, ¿sí? Todo lo que es degradados, modos de relleno, tipos de relleno, todo eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Claro, seguido del uso de las herramientas vectoriales, ¿no? O sea, paso a paso. No, a ver. Ujú. Ya. El color, a ver, para empezar, voy a ir en orden, ¿sí? Por aquí hay algunas preguntas interesantes. Las guías diagonales son sencillas. Simplemente lo primero que hacemos es arrastrar la guía desde la regla, sea horizontal o vertical. Por ejemplo, voy a arrastrar una guía desde la guía horizontal, arrastro por aquí. ¿Ya? Ahora me voy a acercar. Selecciono la guía, obviamente que la guía tiene que estar desbloqueado, así es que vamos al menú ver, guía y desbloqueamos. Selecciono la guía, ustedes se van a percatar que la guía se selecciona cuando cambia de color. Clic, arrastro, ya se seleccionó. Además puedo mover, o sea, está desbloqueado. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la guía, clic derecho o anticlic, y aquí nosotros definimos en transformar. Transformar, ¿qué es lo que deseo? Deseo, en este caso, rotar. Entonces elijo rotar y coloco aquí el ángulo de rotación de la guía. Por ejemplo, 45 grados. ¿Ok? Y ahí tengo mi guía en diagonal. ¿Sí? Entonces, control Z. Nuevamente, selecciono la guía, clic derecho o anticlic. Vamos a transformar. Desde aquí le decimos, pues, rotar. Quiero que rote 90 grados o de repente quiero solo 15 grados. Ok, ya tengo mi guía en esa rotación. Entonces, el o la guía sí o sí tiene que estar primero desbloqueado.
Otro, ¿cómo generé este fondo? Esto simplemente es un vector. Puedo colocar una imagen, puedo colocar un vector, puedo colocar distintos colores, pero esto es un vector. Entonces no es un color de fondo de las mesas, solo es un vector. ¿Cuál es en sí lo que hice acá o lo que hace que parezca en sí como que fuera el fondo de la mesa? Simplemente es que esta capa es una capa aparte y esa capa lo coloqué debajo de todas las capas, ¿eh? Hay una capa que dice fondo y a esta capa simplemente he colocado este vector. No hay más, no hay texto, no hay otra cosa. Simplemente dibujé este rectángulo para que me sirva como un fondo. Y lo único que hice es cambiar de color, ¿sí? Entonces, eso es. Por eso les mencioné que es importante las capas, ¿no? A veces me preguntan, ¿es necesario? Es obligatorio, no es opcional, porque eso les va a ayudar a que puedan organizar mejor sus objetos dentro de sus mesas, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué más? Acá me preguntaban acerca de las mesas. ¿Cómo hago para que se dibuje o se divida, ¿no? A ver, voy a explicar ahorita esto. Miren, cuando ustedes dibujan algún objeto que va a servir, voy a bloquear las guías primero, voy a bloquear. Cuando ustedes dibujan un objeto, no necesariamente tiene que ser exactamente aquí calculando, ¿no? Pero claro, yo lo trabajo exactamente porque es suficiente. Cuando trabajo para digital no necesito respetar un sangrado, pero siempre salgo fuera, siempre, siempre. Nunca se trabaja acá al límite de la página o de la mesa. Siempre fuera, siempre. Entonces hay un límite, ¿no? O sea, para imprimir la mayoría te pide 0.3 para arriba, 0.3, 0.4, 0.5 para la demasía o reventado o sangrado, ¿sí? Entonces, en esos casos sí es necesario hasta ese límite, ¿no? Si, profesor, me pasé un poco, pues no tiene nada que ver, al final eso es un refill, ¿no? Pero para exportar en digital, ahí no hay problema, no hay un límite, no hay una medida. Entonces acá, por ejemplo, podría trabajarlo exactamente al límite, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que yo he colocado este rectángulo para todo el fondo, entonces por eso es que se ve por acá también. Si yo quiero colocar un distinto color a cada uno, entonces redimensiono, saco copia con Alt y cambio de color para cada mesa, ¿no? Entonces, eso si es que quiero utilizar un fondo, un color distinto para cada mesa. Yo puedo seleccionar los objetos vectoriales y cambiar de color. ¿Okay? Ahora, en cuanto al cómo dividir, pues lo que hacemos es dibujar un rectángulo, ¿no? De la medida que ustedes consideren. Luego nos vamos a objeto y vamos a trazado. Por eso les decía, toda edición, modificación de un objeto vectorial lo vamos a ver desde menú objeto, ¿sí? Entonces, menú objeto, trazado, me permite modificar ese dibujo vectorial. Por ejemplo, haciendo desplazamiento, simplificando, suavizando, dividiendo, pero en este caso quiero filas y columnas. Así es que lo trabajo en 2 filas y en 2 columnas, nada más. Si yo desde acá ya considero generar una separación, ¿no? Acá por ejemplo dice previsualizar, previsualizo para ver cómo va a quedar. Si yo quiero tener una separación ya entre las mesas, puedo colocar una medianil, ¿no? Miren, esto es una medianil que me permite separar entre filas y columnas. Pero por lógica, ya la medida de cada cuadrado va a disminuir, porque esta división que estoy colocando no es una separación, no es una distancia, como se coloca en las mesas. Esto es una medianil. Entonces, la medianil lo que hace es generar, ¿no? Una pequeña separación, pero contando o más bien restándole la medida a ese objeto. ¿Sí? Entonces, ahora colocamos OK y ya está dividido. ¿Eh? Pero en este caso no he colocado ninguna medianil, no he separado. Entonces, una vez dividido, lo que hice es alejarlo un poco. ¿Por qué? Porque recuerden que ya tiene un sangrado el documento. Entonces, esa configuración que yo le di al documento es lo que va a aplicar para todas las mesas que yo voy creando.
Entonces, acá por eso lo separé, porque si no, la sangría, el sangrado estaría pues superpuesto, ¿no? Estarían sobre las mesas. Entonces, para evitar eso, lo que hice es separar. Ahora selecciono los 4 objetos vectoriales, vamos a objeto, vamos a la penúltima opción casi que dice mesa de trabajo y simplemente convertimos en mesas. Y ya está, eso es todo. Sí, eso es todo y están convertidos a mesas. Recuerden que estas mesas ustedes con la herramienta mesa lo pueden volver a mover, ¿eh? Lo pueden reorganizar. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto a las mesas, ¿no? Y bueno, el tema de las guías. En el caso de las guías, me dicen, ¿se va a visualizar? Pues no, por eso se llaman guías. Las guías no salen al imprimir, ¿no? Entonces son guías nada más. También si uno desea que sean visibles, también lo puede dejar, por ejemplo, en InDesign, tiene la opción de dejar que sea visible en las guías, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer un empaque, ¿no? Entonces quiero que las guías queden visibles, lo puedo dejar, pero pues casi nunca se consideran las guías, ¿no? Salvo sea una plantilla con precorte y se necesita que estén las líneas discontinuas, bueno, ahí podría ser. Bueno, la versión que se estaba utilizando de Illustrator, bueno, dentro de lo que es 2024, ha tenido sus últimas actualizaciones, ¿no? Pero se utilizan del 2024, versión 2024, ¿no? Estaría bien. Por ejemplo, aquí en actualizaciones, en Photoshop está en la versión 25.12 y, bueno, Illustrator 28.7.1. ¿No? Entonces, por lo general preguntan por el año, ¿no? Entonces sería de 2024, pero dentro del año hay muchas actualizaciones. Por ejemplo, aquí me dice actualizado hace 5 días, entonces ya hubo otra actualización recién. ¿Sí? Entonces, eso. Recuerden, no es desde el navegador, ¿no? Ya lo expliqué eso el día lunes, ¿no? Ya les he mencionado que no todas las aplicaciones se usan desde el navegador. Entonces, se utiliza en una PC o en una tableta, ¿no? Pero no en navegador. El único que ahora también se puede usar desde el navegador es Photoshop. También el Adobe Express, pero el Illustrator no. A ver, entonces eso sería. Si usted, bueno, hay una pregunta que me habla acerca de la cuadrícula de Instagram. Si se refiere a lo que es la grilla, ¿no? La grilla de 3. ¿Se puede trabajar? Sí. Se puede trabajar acá con todas estas guías, se puede hacer una cuadrícula, ¿no? Claro, tendría que poner la medida exacta. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte práctica y hay un ejemplo similar, porque justamente aquí lo que voy a trabajar es, bueno, ya es una gráfica, ¿no? Que ya lo he diseñado, pero acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Tenemos unas 4 mesas, aquí, 4 mesas, ¿ya? Entonces lo voy a poner por acá de momento y voy a ampliar. Aquí ustedes, si se dan cuenta, ya están las capas con sus nombres, ¿ya? Miren, ahí están las capas, guías. Siempre, de preferencia, trabajen una capa aparte con las guías, ¿no? ¿Por qué yo lo sugiero? Porque miren, como es una capa aparte, yo lo puedo ocultar o hacer visible. Oculto, hago visible. Entonces, por un lado, mucho mejor, ¿no? Entonces, siempre que son guías, yo lo trabajo de esa manera, ¿no? Guías, guía de corte, guía de demasía, guía de margen, todo lo que son guías por separado, no porque son guías todo en una sola capa, ¿no? Por ejemplo, guía de corte lo trabajo aparte de otra capa, guía de troquel, otra capa, y así, todo por capa. Logotipo, aquí el logotipo sí es una sola capa, ¿no? Textos, miren, todo lo que son textos y todo lo que son vectores. Y por último, las fotos. Entonces, si se dan cuenta, es muy práctico. ¿Por qué? Porque esto es una opción de fotografías. Si el cliente me pide, está bien el diseño, pero quiero con otras fotos, ya no tengo que estar eliminando, simplemente oculto esta capa y en la otra capa tengo otras opciones de fotografía. Entonces, esto es una capa y esto es otra capa. Tengo dos propuestas para mostrar al cliente. Ahora, le gustó las fotos, no el color. Entonces, tengo otra propuesta aquí para poder mostrarle al cliente. ¿Eh? Entonces, de esa manera voy trabajando con distintas capas. ¿Sí? Entonces,
Imagínense que todo estuviera en una sola capa. Pues no podríamos hacer esta organización, ¿no? Y otro detalle, si cambio de color con este icono, voy a cambiar todo a la vez. Entonces no se puede. ¿Sí? Entonces eso considera. Lo que voy a hacer entonces aquí es borrar esta capa que tengo aquí de copia. La voy a borrar. Borro. La otra capa también voy a borrar. Esta capa. Es decir, voy a dejarlo como que todo estuviera agrupado. ¿Sí? Y la capa de ellas lo voy a eliminar. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo, miren, todo. Yo hago clic, sigo con la herramienta selección, ¿sí? No estoy utilizando hasta ahorita otro que solo sea selección. Con selección, clic desde afuera, arrastra. Y ya seleccioné todo, o sea que todo se puede mover, ¿ven? Todo, pero eso no indica que esté agrupado, porque simplemente estoy moviendo. Ahora, si yo hago clic derecho y le digo agrupar, ahora sí todo se agrupa. Aquí pueden ver que ahora todo se ha trasladado a una sola capa, ¿ven? Y las demás han quedado vacías. Solamente todo se ha trasladado a esta capa y debajo de esa capa está la subcapa agrupada y debajo de ello se encuentran todas las capas por separado, ¿no? O todas las subcapas por separado. Así es que lo que hago es eliminar las otras capas. Entonces, ¿qué sucede si yo hago este tipo de diseño? Miren, suponiendo que ya lo han trabajado de esa manera, lo voy a desagrupar. Si yo hago clic sobre este circulito, recuerden que se va a seleccionar todo. Entonces, si yo cambio de color, todo se pone un color menos las fotos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fotos solamente es mapa de bits, son píxeles, eso no tiene nada que ver con el vector. ¿Sí? Entonces, todo lo que es texto, vectores, formas, todo se va a cambiar a un solo color. Entonces, no se puede. Por eso mismo es que hay que separarlo, ¿no? Ahora, vamos a primero generar una capa. A esta capa lo vamos a renombrar, vamos a poner guías. Y ahora vamos a dibujar nuestras guías. ¿Qué sucede? Que si yo activo la herramienta mesa, puedo determinar, puedo ver cuánto mide cada mesa. Y aquí me indica la medida de la mesa, que sería 1080 por 1080 píxeles, ¿no? Porque estamos trabajando para digital. Entonces, aquí sucede lo mismo, ya, ojo, aquí verán, aquí dice RGB, porque es un documento en RGB, porque está en píxeles, para digital. Aquí no, aquí dice CMYK. Entonces, ¿qué pasaría si yo aquí utilizo un verde bastante neón, así como este, y ahora lo llevo a mi documento de CMYK? Pues ahora se verá así. Entonces, esto es CMYK y esto sería RGB. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo que ya expliqué el día lunes sucede con el tema de color. Si ustedes trabajan colores bastante saturados, no para nada va a salir igual al imprimir, pues no va a salir así. Pero pues no sucede lo contrario, por eso les decía, en papelería, en lo que es identidad gráfica, identidad corporativa, siempre se trabaja en CMYK, nunca se trabaja en RGB. RGB ya es una variante, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta. Ahora, voy a ver acá. En cuanto a la medida, es 1080 por 1080, ¿ven? Aquí está en la barra de control. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar un cuadrado con esa medida. Vamos aquí, dibujo 1080 por 1080. ¿Ok? Ya tengo mi dibujo. Lo voy a colocar con la tecla D en el modo predeterminado, que es relleno blanco y trazo negro. Lo voy a centrar y ahora vamos a objeto, trazado y desplazamiento. Vamos a desplazar menos 80 píxeles, que es lo promedio para el margen en digital. Y ahora sí selecciono ambos y lo vamos a copiar con Alt, lo llevo hacia la otra mesa, Alt, o la otra opción que ya les he mencionado, ¿no? Miren, selecciono, vamos aquí a edición, copiar y pegar en todas las mesas. Y ya está. Pero la otra opción es como también ya les mencioné, ¿no? Porque siempre les doy todas las opciones, porque por ahí que no tienen la opción. Selecciono, clic derecho, copiar. Vamos a la otra mesa, Shift Control V, Shift Control V y Shift Control V. Ya está. Lo único que hacemos ahora es seleccionar todo, ir al menú ver, vamos a las guías y lo creamos a guías. Pero acá hay un detalle, ¿no? Lo creamos con Control 5 también. Ya están las guías.
esa guía es mi área segura, entonces ya sé que ese es mi límite. No voy a seleccionar, no voy a hacer de que mi texto vaya a estar, pues, no, por acá volando, ¿no? Al borde, o el logotipo por acá y en la otra mesa por acá, ¿no? Por eso mismo se trabaja con guías, ¿sí? Ténganlo bien claro. Entonces, ya una vez que tengo las guías, ya esta capa lo bloqueo. ¿Por qué? Para no invadir esa capa. Cuando una capa está bloqueada, ustedes verán acá, entre el ojito y el color de la capa hay un área, una cajita vacía. Hacen un clic y aparece el candadito. Este candadito nos da a entender que ya está bloqueada esa capa. Entonces, cuando una capa está bloqueada y yo me sitúo sobre esa capa, por más que quiera dibujar algo, no me va a permitir. ¿Ven? Aparece ahí como que anulado porque no se puede. La otra capa, en cambio, está desbloqueada. Entonces, ya puedo seleccionar los objetos y poder moverlos. Entonces, ¿qué hice yo? He bloqueado esta capa para seleccionar todos estos cuadrados y convertirlo a guía. ¿Por qué? Porque si se hubiera desbloqueado, todo se hubiera seleccionado. ¿Sí? Entonces, por eso mismo es importante nuevamente trabajar con capas. Ahora, bueno, voy a crear capas. ¿Sí? Vamos acá a las capas y vamos a crear varias capas. Voy a poner aquí logotipo. Aquí vamos a poner texto. Textos, aquí vamos a poner, de hecho que se divide en más, ¿no? En realidad se divide en más, pero bueno, es lo que yo estoy poniendo, ¿no? Entonces vamos a poner acá imágenes, ya está. Y bueno, las imágenes están detrás de todo. Entonces esta capa de imágenes lo arrastro debajo. Entonces acá no necesito un fondo, porque ya tengo una imagen que abarca toda la parte del fondo. Entonces no necesito una capa que sea fondo. Lo único que vamos a hacer es ir a esta capa y lo que vamos a hacer es seleccionar todos los objetos para separarlo. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar esta foto, esta foto, esta foto y esta foto. ¿Cómo selecciono varios? Puedo presionar la tecla Shift, hago clic, clic, clic y clic, sin soltar Shift. Y sigo con la herramienta selección, siempre. Y ya puedo mover. ¿Sí? Porque si solo selecciono uno y luego hago clic sobre el otro ya se deseleccionó. ¿Ven? Solo me quedo con uno. Por eso presiono Shift. ¿Por qué? Porque la otra forma es hacer clic desde afuera y arrastrar, pero de esta forma voy a seleccionar algunos sí, algunos no y objetos de más. Entonces, lo mejor también sería utilizar la tecla Shift, selecciono y ya está. Control X para cortar y lo vamos a pegar en esta capa que dice imágenes. Para pegar en el mismo lugar, ustedes ven que en edición dice pegar en el mismo lugar. Shift Control V. Y se va a pegar en el mismo lugar. ¿Cuál es la diferencia? Que está una nueva capa. Lo voy a ocultar por un momento. Ahora voy a seleccionar todo lo que son vectores. Vectores, vectores. ¿Sí? Entonces, como hay distintos colores, tampoco no puedo utilizar la herramienta varita. La herramienta varita selecciona un objeto, ¿no? Y, o sea, puedo seleccionar uno. A partir de ello selecciono los demás. Puedo utilizar también seleccionar a partir de color de relleno o de trazo. Entonces, yo prefiero seleccionar todos los vectores de esta manera porque son de distintos colores, ¿no? Entonces, si hubiera todo de un solo color, sería distinto. ¿Ya? Entonces, miren más o menos ahí. Control X y lo coloco en esta capa de vectores con Shift Control V. Ya, hasta ahí ya vamos casi con todo. Ahora vamos a seleccionar solamente lo que viene a ser logotipo. Y en este caso no hay problema, porque puedo hacer clic aquí y abarcar solamente estas esquinas. ¿No? Si acá seleccioné texto de más, entonces con Shift vuelvo a deseleccionar. Control X y lo pegamos en la capa de logotipo. Ya está, lo único que nos queda son textos, ¿ven? Solamente texto. Control X y lo llevo a la capa de texto. Esta capa ya no lo necesito, así que lo llevo al tacho y ya está. Ahora sí hacemos visible y todo está en su lugar. ¿Ven? Entonces, cuando utilizamos las opciones, miren acá un ejemplo. Cuando utilizamos las opciones de copiar y pegar, lo vamos a ver desde el menú contextual, que es clic derecho o anticlic, y aquí ven copiar, pegar, ¿no? O sea, son acciones rápidas, acciones que siempre se van a utilizar. Pero también si seleccionan el objeto, ustedes pueden ir a menú edición, y aquí vamos a ver lo que es copiar, pegar, cortar. Entonces, si yo selecciono
Acá vemos que copiar es control C, cortar control X, pegar sería control V, pegar delante, pegar detrás, control F, control V y pegar en el mismo lugar. Entonces, yo sé que, claro, en una sesión no nos vamos a memorizar todos los atajos, ¿no? Pero poco a poco, según van practicando, ustedes verán que cada opción tiene un atajo distinto. Y esto lo podemos usar desde el teclado, entonces es mucho más práctico. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar, si quiero sacar copia, sería control C, control V, y ya tengo una copia. Entonces, si yo solamente copio, pego, o sea, saco una copia, pero se va a cualquier lugar. Si yo selecciono, copio control C y luego control F, estoy pegando delante. Entonces, no se ve porque está en delante. Entonces, si lo muevo, ahí puedo ver que está la copia. Otro, si yo selecciono el objeto y con Alt, presiono la tecla Alt y hago clic, saco copia, 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 sin soltar Alt. Todas las copias que guste. Otro, si yo deseo sacar copias en esa misma dirección, ya sea horizontal o vertical, primero arrastro. Por ejemplo, quiero que esta copia todo sea en ese mismo eje horizontal. Entonces arrastro con Alt la copia y presiono Shift. Y llevo en ese mismo eje mi copia. Otro, selecciono, saco una copia con Alt y con Control D repito esa copia las veces que use. Nuevamente selecciono, con Alt saco una copia hacia arriba y con Control D repito esa copia. Entonces, de esa manera podemos sacar copias, ¿sí? Entonces, hay distintas opciones, ¿no? Igual eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Así es que no se abrumen tanto, porque recuerden, estamos en una sesión que es introductoria, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión, recién vamos a ingresar al uso de todas las herramientas de dibujo. Ahora, en este caso, ya está todo separado. ¿Qué sucede? Que yo quiero presentarle al cliente otra propuesta de fotos, con otras fotos. Entonces, esta capa, como ya contiene todo lo que son fotos, lo único que hacemos es seleccionar esta capa, nos vamos al menú y aquí le decimos duplicar. Duplicar imágenes, porque ese es el nombre de la capa. Y esta ya hemos duplicado. Entonces, esta capa lo voy a ocultar y aquí con la copia voy a trabajar. Selecciono nada más. Miren, ¿qué sucede? Que esta foto está enmascarada. Quiere decir que no es la foto sola. Miren, si yo le doy un clic derecho, aquí aparece una opción que dice soltar máscara. ¿Por qué? Porque está enmascarado. Entonces, la máscara es este dibujo que yo hice para colocar dentro la fotografía, ¿no? Y acá vemos que la imagen es más grande. Entonces, para que no abarque tanto, lo que yo hago siempre es dibujar. Por ejemplo, dibujo un rectángulo que siempre sea, claro, fuera de la mesa y selecciono también la foto, el dibujo y en la foto. Luego nos vamos a objeto, máscara y creamos una máscara o también con control 7. ¿Sí? Entonces, ¿eso para qué? Para que me quede solo ese área y no se vea tan amplio, ¿no? O sea, lo que no necesito lo dejo en la parte enmascarada. Eso lo veremos también en la última sesión, todo lo que son máscaras. Pero, ¿esta función para qué es? Para poder solamente quedarnos con lo que necesitamos de la foto. Pero si yo utilizo la herramienta selección, voy a mover todo. Si utilizo selección directa, en cambio, voy a seleccionar solo el contenido. ¿Ven? Solo el contenido. Entonces, con selección directa, solo selecciono la foto, vamos a ir al menú o a la barra de control, debajo del menú, barra de control, y aquí aparece la foto que acabo de seleccionar. Entonces hago clic y solo le digo reenlazar. En reenlazar lo que hago es elegir pues la imagen que necesito, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a elegir otra imagen, pero horizontal. Entonces voy a elegirle de acá. Ya está. Vamos aquí, selecciono, con selección directa solo el contenido. Vamos aquí a link y le decimos reenlazar. Y elijo otra imagen, pero igual vertical. Vamos aquí, selecciono la imagen, vamos al link de la barra de control. Repito, estoy con selección directa. ¿Por qué? A veces utilizan selección. Si yo utilizo selección, no me va a aparecer aquí ese link, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy seleccionando todo. Yo solo necesito el contenido. Y para el contenido debo utilizar selección directa. Hago clic
Ahora sí me muestra aquí el link de la imagen. Hago clic, reenlazamos y elijo la imagen que necesito, ¿no? Acá necesito otra foto más vertical. Elijo esta foto. Y bueno, por último aquí, selecciono, vamos aquí, reenlazamos y elijo una foto más horizontal. La de acá. Ya está. Entonces, miren, ya tengo otra versión de fotos. Recuerden que esta era mi capa anterior, está debajo, y esta es mi otra capa que acabo de colocar con otras fotos, ¿no? Entonces ya tengo dos alternativas para mostrar al cliente. ¿Qué imagen se verá al exportar? Al exportar se verá la capa que se encuentra ahora mismo visible. Ahorita se encuentran las dos capas visibles, si se dan cuenta, pero esta capa está tapando a la otra capa, así es que no hay problema. Igual lo puedo ocultar por seguridad, ¿no? Ya está. Entonces, si yo quiero reubicar la imagen, utilizo la herramienta de selección directa, hago clic y puedo mover. Puedo redimensionar, pero ojo, sigo dentro de la máscara, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, igual aquí, ¿no? Selecciono, voy a redimensionar un poco esto, muy hacia arriba, por ahí. Pero acá, por ejemplo, está tapando el texto de rostro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono y voy a sacar una copia con clic derecho. Voy a la otra imagen, doble clic, y lo voy a pegar aquí. Selecciono esta imagen y control X y lo vamos a pegar acá. Doble clic y lo pegamos. Ahora solo nos queda redimensionar, ¿no? Vamos a redimensionar para que cuadre mejor. Miren, ahora sí ya no está tapando el rostro. Y tampoco nunca hagan esto, ¿no? A veces no, para que encaje bien, agarra y lo distorsiona. Presionen siempre Shift, de esa manera no distorsionan. ¿Sí? Entonces, igual aquí, ¿no? Vamos a centrarlo mejor por acá, voy a redimensionar un poco para el detalle y ya está. Listo. Ahora, una vez que ya tengo todo y de repente quiero una versión de otro color de los vectores, solamente voy a seleccionar esta capa y hacemos el mismo procedimiento. Selecciono, vamos al menú y duplicamos. Listo. Voy a ocultar la capa anterior. Por ejemplo, quiero cambiar de color solo los vectores anaranjados. Entonces utilizo la herramienta varita, hacemos un clic y se va a seleccionar todo lo que son de ese color. Y ya puedo cambiar de color de una manera bastante sencilla. ¿Ven? Otro, profesora, no tengo esa herramienta. Pues bueno, selecciono solamente el vector anaranjado, 1. Vamos al menú seleccionar. Elegimos la opción que dice mismo y elegimos pues mismo color de relleno. Eso es todo. Y ya puedo cambiar de color. Listo. Igual, ¿no? Quiero cambiar todo lo que es verde, igual, el mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, ahora que ya está todo, miren, tengo mis capas. Capa, ¿no? De esta primera opción y esta segunda opción. ¿Sí? Entonces, no es que todo esté en una sola capa, ¿no? Todo está en su respectiva capa. Listo, ahora sí, ya puedo ir a exportar. Nos vamos a ir simplemente a archivo, le decimos exportar y elegimos el modo, ¿no? O sea, por ejemplo, exportar para pantallas, ya elige las mesas que queremos exportar. Otro, si yo voy aquí, archivo, exportar, exportar como, aquí de frente me va a pedir el formato en el que quiero exportar, puedo cambiar la calidad, ¿no? Pero en este caso voy a ir a archivo, exportar para pantallas. Aquí vamos a elegir, miren, ya está con check todas las imágenes que quiero exportar y elijo la ruta, la ubicación. Voy a crear una nueva carpeta y vamos a poner aquí un nombre. Abrimos la carpeta y le damos aquí seleccionar carpeta. Ahora aquí veremos el formato. PNG, JPG. Esto viene a ser el tema de, o sea, la valoración, ¿no? Cantidad de colores. Entonces, aquí elijo la escala. La escala es si yo lo quiero dejar tal cual está en la medida que configuraba mi documento. Si yo coloco 2X, pues ya será el doble, ¿no? Estamos escalando ya. Entonces, no voy a modificar, lo dejo tal cual. Aquí también hay una opción que me permite cambiar, ¿no? Escala, formato. Entonces, no modifico nada, lo dejo acá del 1 al 4. Si yo, luego de haber hecho esta exportación del 1 al 4, exportamos,
ya está exportado. Miren, ya se ha exportado aquí, ahí está. Ahora, estoy viendo aquí un cambio, ¿no? A nivel de color. ¿Qué es lo que va a suceder? Que aquí lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar nuevamente, ¿ya? Y voy a cambiar acá otro tono, pero nuevamente vamos a ver por aquí. Voy a utilizar otro color desde este RGB, ¿ya? Y voy ahora sí a exportar. Ya miren, ahora sí. Entonces vamos a exportar, voy a reemplazar, ya está. Si nosotros nos vamos a la carpeta, ya está nuestro exportado, abrimos con doble clic y podemos ver ahí la calidad de la imagen. Esto ya de por sí está bien, porque es para digital, entonces no necesitamos más, ¿sí? Entonces es ligero, la calidad está bien. Esto lo estamos viendo en una pantalla, pero en un celular se verá pues mucho más pequeño. Entonces está optimizado, es suficiente, ¿ven? Es suficiente en realidad. Otro detalle es que la imagen tiene que ir también acorde a los vectores. Si yo trabajo con vector, lo ideal es trabajar con buenas fotos. No voy a trabajar con fotos pixeladas, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí un equilibrio. ¿Sí? Entonces, otro detalle es que si ya lo quiero exportar, miren, voy a activar la otra capa, esto lo oculto, y quiero guardarlo como PDF, vamos aquí al menú archivo, guardar como, y aquí elijo, pues, obviamente, el tipo, ya no hay sino PDF, ¿no? Del 1 al 4, rango del 1 al 4, acá vamos a poner septiembre, y guardamos. ¿Listo? Ahora simplemente aquí nos va a preguntar si queremos comprimir ese PDF. Ustedes pueden aquí desplegar la opción y decirle tamaño de archivo más pequeño. ¿Para qué? Para que se comprima. ¿Sí? Entonces, eso si quieren comprimir. Si solo lo quieren dejar en esa misma medida, todo tal cual, entonces ustedes le dan guardar PDF. Ahora, cuando abrimos este PDF, abrimos, podemos ver ahí, pues obviamente ya lo exporté o lo guardé como PDF, pero con esta otra capa de color anaranjado, ya no con esta otra capa, ¿no? Esto fue para la exportación en PNG y esto es para el PDF. Entonces, aquí podemos ver cómo queda nuestro PDF. Verán que si me aproximo bastante con todo el zoom posible, todo lo que es vector no va a perder calidad, ¿ven? Pero la imagen sí, pues, ¿no? Ya se va un poco pixelando. Entonces, eso es cuando es un PDF, ¿ven? No pierde para nada la calidad todo lo que es vector, ¿sí? La foto sí puede por ahí, ¿no? Pero los vectores no. En cambio, lo otro que en este caso es solamente imagen, si yo me acerco, ahí sí pueden ver, pues, ¿no? Un ligero ya pixelado en los bordes, pero pues no es tanto porque estamos hablando para digital, ¿no? Entonces, como es para digital, para pantallas, para celulares, pues no necesitamos mucho peso en sí, ¿no? Mucha resolución. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí nos estaríamos quedando. Activo el chat para despedirnos y nos estamos viendo nuevamente el día viernes. ¿Sí? Activo el chat. Recuerden practicar siempre, ¿ya? Para que puedan también siempre ir familiarizándose, ¿no? Con el modo de trabajo de cada aplicación. Eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos el día viernes. Gracias.